La historia arranca con Kageno, un niño que quería ser un héroe. A diferencia de la mayoría, nunca soltó aquellas fantasías típicas de la infancia. Mientras otros dejaban atrás sus metas al madurar, él seguía aferrado a la idea de transformarse en un héroe oculto que impartiera justicia desde las sombras. Esa obsesión lo empujó a entrenar sin descanso. Practicaba artes de combate, experimentaba con hechicerías aprendidas de libros fantásticos y hasta hacía la gran Rock Lee de usar pesas en su cuerpo. Siempre aparentaba ser un estudiante común y sin relevancia, aunque en realidad buscaba acumular poder. No obstante, terminó comprendiendo que por ser un humano existía una barrera que jamás lograría romper. En la escuela compartía clases con Nishino, una chica a la que apenas dirigía la mirada y cuyo nombre solía olvidar, cosa que a ella la enfurecía. Llevaban meses en el mismo curso, pero él la trataba con indiferencia. Lo que casi nadie sabía era que Nishino había sido una actriz reconocida, aunque abandonó ese mundo tras sufrir el ataque de un seguidor. Desde entonces ocultaba su verdadera identidad bajo una fachada de simpatía y terminó convirtiéndose en la más admirada del salón. Terminando el día, cuando regresaba sola porque su chofer no aparecía, fue sorprendida por dos delincuentes que conocían su pasado artístico. Aprovecharon la situación, la atraparon y se la llevaron a la fuerza. Antes de que lograran llevársela por completo, Nishi alcanzó a notar a lo lejos la figura del protagonista que la observaba en silencio. Unas horas después, ella despertó dentro de un viejo garage, donde uno de los captores le explicó que ya habían contactado a su padre para exigir un rescate y que solamente sería liberada cuando obtuvieran el dinero. Sin embargo, su compañero quería seguir torturándola, lo que provocó que la chica entrara en pánico. Mientras tanto, afuera del lugar, el protagonista abrió una bolsa que contenía un pasamontañas y un par de barras metálicas. Con todo preparado, escaló hasta el techo del edificio y se coló por una ventana, logrando evitar una tragedia para la chica. En ese momento se presentó bajo el nombre de Rufián Slayer. El protagonista, con solo una cuchilla, lo derribó y lo dejó inconsciente. El otro secuestrador, lejos de asustarse, se entusiasmó al ver la destreza del recién llegado, mencionando que el malhechor era un ex militar, lo que despertó aún más el interés del protagonista, que decidió enfrentarlo usando las barras. La pelea comenzó y aunque el soldado le advirtió que tenía una clara desventaja debido a su altura, el protagonista empleó las barras metálicas como armas, rompiéndole las muñecas al criminal, una técnica que había aprendido enfrentándose a pandillas de motociclistas. Tras dejarlo fuera del combate, liberó a Nishi y reflexionó que si un ex militar le había resultado tan complicado, aún estaba lejos de convertirse en, como dice el nombre del anime, una eminencia en las sombras. Al otro día, Nishi volvió a cruzarse con él y esta vez el protagonista la llamó por su nombre, lo que hizo que el encuentro se sintiera más cercano y alegre. Pero la calma no duró mucho, ya que, bueno, un camión terminó atropellándolo. Sí, resulta que el protagonista confundía las luces del camión pensando que era un dios que le estaba dando su poder. Ese accidente lo llevó a reencarnar en un mundo de fantasía, donde retomó su objetivo de ser una eminencia de las sombras. Allí fundó una organización conocida como Shadow Garden, compuesta por más de 600 seguidoras, todas mujeres, como buen macho, consolidando su imagen como la verdadera eminencia de las sombras. Pero para entender cómo llegó a convertirse en el más poronga, hay que retroceder hasta el inicio. Tras reencarnar, despertó como el hijo menor de un varón de apellido Kageno, manteniendo incluso el mismo nombre. Desde bebé fingía ser un bebé, pues ya saben, cacas y llantos, y pronto descubrió que todo ese mundo estaba impregnado de energía mágica. Nos cuentan que él creció en una zona rural, dentro de una familia reconocida por formar caballeros oscuros capaces de potenciar su fuerza a través de la magia. Sin embargo, todas las expectativas estaban puestas en su hermana, y él terminó quedando a la sombra de su talento, convirtiéndose en un guerrero bastante común que entrenaba como si fuera un personaje secundario. Más tarde, aparece enfrentando a un grupo de ladrones usando su energía mágica tras pedirle de forma amable que devolvieran lo
que le habían sustraído. Como se negaron, terminó derrotándolos y se acercó para revisar el botín, preguntándose si se trataba de dinero, joyas o comida. Al revisar con calma, encontró una jaula y creyendo que dentro habría un esclavo, descubrió en cambio un cuerpo en descomposición que aún respiraba, señal de que estaba poseído. Ese extraño hallazgo le recordó a una vibración mágica que había sentido antes, como un exceso de energía incontrolable, así que empezó a probar distintas técnicas, inyectando magia y realizando múltiples experimentos que al principio fracasaban. Lo sorprendente fue descubrir que aquel cuerpo pertenecía a una mujer y no podía creer que alguien en ese estado todavía pudiera conservar la vida. Al notar lo atractiva que era, decidió aprovechar la situación para cumplir su sueño y le suelta un cuento inventado. Le habla de una antigua batalla en la que el rey demonio llamado Diablos fue derrotado por 3 guerreros legendarios. Sin embargo, antes de caer, lanzó una maldición sobre los descendientes de esos héroes. Según su historia, ella era una de esas descendientes marcadas por la maldición. Le asegura que su mayor rival es el culto de Diablos, un grupo fanático que intenta a toda costa resucitar a Diablos y que ahora deberán combatirlo, pero desde las sombras. Sorprendentemente, ella se tragó toda la historia completa y hasta propuso fundar una nueva organización llamada los Shadow Garden. A la elfa la bautizó como Alpha. Sí, le cambió la E por la A. Y vemos cómo pasaron 3 años en los que él siguió con su fachada de chico común, mientras entrenaba esgrima junto a su hermana, que gracias a lo que había aprendido de artes marciales en su vida pasada, no se le complicaba vencerla, pero prefería aparentar ser débil para mantener su papel de NPC. Cuando su hermana debía inscribirse en una prestigiosa academia, ocurrió lo inesperado. Fue secuestrada. Una de las integrantes de su grupo, de nombre Beta, le informó que ya estaban tras ella. En ese tiempo, su organización había crecido bastante, sumando más reclutas. El sospechoso del secuestro parecía pertenecer al culto de Diablos, y todo apuntaba a que la habían raptado porque pensaban que era descendiente directa de los héroes del pasado. Después de aquello, ella explica que pudo ubicar varios escondites secretos. El protagonista, queriendo hacerse listo, intenta señalar el sitio exacto donde se mantenía a su hermana cautiva, pero se equivocó del lugar. Para no quedar en evidencia, actuó como si todo estuviera planeado. Beta, al ver la seguridad con la que lo dice, cree que su razonamiento es brillante y hasta lo felicita. La historia cambia de escenario y muestra a Claire encerrada dentro de una celda. Allí, el jefe, un hombre llamado Olva, empieza a hacer preguntas. Claire decide no soltar una palabra, lo que provoca que él comience a hablar sobre su hermano, ya que le interesaban sus habilidades. Eso enfurece a Claire, quien logra liberarse de las cadenas y se lanza contra Olva, amenazándolo y advirtiéndole que no intente meterse con el chico. Sin embargo, Olva responde dándole un fuerte golpe que la deja soñando con los pajaritos. En ese momento aparece uno de sus subordinados para avisarle de que gente había ingresado a la guarida, lo cual lo deja impactado. La escena se traslada al interior del escondite, donde varios integrantes de Shadow Garden ya se habían infiltrado y empezaban a eliminar a los bandidos uno tras otro. Olva, al enterarse, se presenta ante ellas y en ese instante Alpha da un paso al frente, dispuesta a enfrentarlo sola. El choque deja claro que él no tiene ninguna oportunidad frente a ella y finalmente él terminaría ingiriendo unas cápsulas rojas y rompería el suelo para escapar, topándose, claro que sí, que con el prota, quien lo estaba esperando para romperle su madre. Se enfrentaría a Shadow, quien lo superaba ampliamente y lo derrotaría sin dificultad. Eso que en teoría había tomado unas pastillas para ser una bestia. Lo curioso es que el prota nunca rescató a su hermana, sino que permitió que ella misma se fuera, así se sentía la prota, y lograra regresar sola a su hogar. Luego se dirige hacia la capital, y al caer el atardecer, las sombras van a despedirse. Ellas explican que su misión es eliminar al culto de los diablos, ya que saben que es una organización de alcance mundial. Pero el protagonista sospecha que toda esa historia le sirvió para ocultar que ya descubrieron que dicho culto es una invención. Pero bueno, viajando nuevamente al futuro, nuestro protagonista tiene ahora 15 años y se dirige a la capital real para ingresar a la Academia de Caballeros Oscuros de Midgard. Aunque quiere ser un NPC, su meta sigue intacta: convertirse en una figura poderosa en las sombras dentro de la capital, una ciudad con 1 millón de habitantes, y pese a que en teoría no es tan poderoso como su hermana, termina entrando a su misma escuela. Se ganó la confianza de los habituales secundarios de la escuela, aunque él nunca se presentaba como Shadow, sino bajo el nombre de Sid Kagenou. Solo cuando llevaba su traje adoptaba el nombre de Shadow. Los dormitorios más exclusivos estaban reservados para estudiantes
estudiantes con dinero, o aquellos que destacaban por algún talento como su hermana. Además, tras perder una apuesta, tuvo que acercarse a la alumna más influyente del instituto y soportar la incomodidad del rechazo. Se trataba de la princesa Alexia. Al anochecer, adoptó la apariencia de un joven inseguro y le confesó sus sentimientos. Y sí, le dijo que sí, porque es el prota, mamones. A la mañana siguiente, su relación se convirtió en tema de toda la escuela, provocando celos entre los demás al no comprender cómo alguien aparentemente común podría estar con la princesa. Ella, lejos de molestarse, decidió compartir el almuerzo con él. Shadow, intentando incomodarla, tomó un poco de su comida, pero ella le sugirió mejor asistir juntos a la clase de esgrima. Al mencionar que estaba en la sección 9, considerada la peor, ella lo recomendó para que lo trasladaran a la sección 1. Fue en ese momento que apareció Zenon, un joven de cabello dorado que presentó oficialmente al prota a sus compañeros. Se lo organizó en parejas y se les asignó la misión de enfrentarse entre sí para medir sus habilidades. Tras concluir su entrenamiento, Kagenou descubrió la verdadera razón por la que Alexia decidió estar con él. El instructor Zenon tenía planes de casarse con ella, pero Alexia no estaba dispuesta a aceptarlo, así que lo eligió como un modo de mantenerlo a la raya. En otras palabras, su relación con él era completamente estratégica. Como el prota no quería involucrarse emocionalmente demasiado y para asegurarse de que él permaneciera como su novio, al final lo termina comprando. Sí, con una moneda de oro. Kagenou acepta la oferta, ya que lo que recibía de sus padres no era suficiente, y se somete al trato bajo el alias de Pochi. Sí, como si fuera un perrito. A simple vista, Alexia se presenta como una joven encantadora, pero en realidad es manipuladora y egoísta. Aunque Kagenou es atractivo y ahora popular, ella no desea acercarse demasiado, convencida de que nadie puede ser perfecto, y los que aparentan serlo suelen ser grandes farsantes. Un par de semanas después, Alexia confiesa sentirse frustrada por no poder igualar la destreza de su hermana mayor, la cual es famosa en todo el reino. Su propio estilo de esgrima es básico, por lo que le habían dado el apodo de esgrimista común. Sin embargo, Kagenou admite que le gusta cómo maneja la espada, lo que la hace reír, pues su hermana le había dicho lo mismo tras una derrota humillante. Está segura que no le miente, le irrita que los demás subestimen lo que posee y que ella misma se menosprecie. Esas palabras enfurecen a Alexia, quien cree que él solamente se estaba burlando, y decide ponerle fin a su noviazgo. Al día siguiente, el protagonista se encuentra junto a sus compañeros intentando ingresar a la academia, pero su avance se ve bloqueado por Zenon y varios caballeros oscuros, quienes le comunican que Alexia ha desaparecido, convirtiéndolo de inmediato en el principal sospechoso. Mientras Alexia se encuentra atrapada en una celda subterránea junto a un ser que parece un experimento mantenido bajo vigilancia, de pronto un científico perturbado irrumpe y comienza a extraer su sangre, aprovechando que posee un tipo de sangre en específico capaz de reavivar al temido rey demonio. En otra ubicación, el protagonista es sometido a la tortura, ya que los caballeros oscuros lo culpan por la desaparición de Alexia. Sin embargo, él se muestra complacido, entendiendo que esto le suele pasar a los protagonistas, y decide exagerar su dolor, que parece auténtico sufrimiento. A la vez, Iris, la hermana mayor de Alexia, mantiene un diálogo con Zenon sobre la misteriosa desaparición. Ella se niega a sospechar de los cercanos a su hermana, por lo que aún no toma acciones contra el protagonista. Desde la ventana, Iris observa a Claire, quien busca desesperadamente al protagonista para salvarlo de la tortura. Esa noche, Kageno sería liberado mientras un par de guardianes lo vigilaban. Al descender del tren, una mujer pasaría junto a él y le susurraría que se verían más tarde en su habitación. Allí, el protagonista se encontraría con Alpha, quien lo recibiría con energía y le contaría que habían profundizado la investigación sobre el culto, además de expandir la influencia de su organización. Kageno sabe que en realidad llevan vidas normales, pero le agrada saber que de vez en cuando realicen estas acciones solamente para demostrar su participación en su mundo como eminencia de las sombras. Mientras tanto, Alpha le informa que los caballeros oscuros están involucrados con el culto de diablos, aconsejándole mantenerse oculto hasta recibir su señal de que todo estaba listo. Y finalmente vemos a la hermosura de Alexia. ¿Qué te pasó? Esta aparece en condiciones críticas, afectada por la maldición que la mantiene bajo vigilancia. Kageno, por su parte, prepara cuidadosamente su espacio. Con los ahorros que logró mientras actuaba como el novio de Alexia, consigue algunos elementos para crear un lugar donde viviría Shadow. En ese momento, Beta llega a su habitación y el protagonista comienza a asumir su papel con seriedad. La waifu le informa a todo el personal
personal disponible en ese momento, exactamente un total de 114 miembros, pidiendo disculpa por la cantidad tan precaria. Kageno da instrucciones para localizar a la princesa Alexia, mientras organiza todo con precisión absoluta para un asalto total, asegurándose de que cada detalle esté bajo su control. Para demostrar su poder y dejar en claro que no es alguien común, elimina primero a los dos hombres que lo habían estado siguiendo y entrega sus restos a los guardias que previamente lo habían torturado. Al verlos, los soldados quedan boquiabiertos, incapaces de comprender cuán hábil y engañoso ha sido al aparentar debilidad. No deja cabos sueltos, termina con los últimos adversarios y exige que se cumpla una justicia personal sobre ellos. Mientras tanto, la princesa Iris observa los acontecimientos con asombro, aunque su mayor preocupación sigue siendo la seguridad de su hermana. El alboroto que sacude la capital llega hasta la habitación donde Alexia estaba encerrada, dificultándole dormir y generando tensión. El loquito entra apresurado, visiblemente alarmado, diciendo que ya valía pollo y necesita activar la maldición que tenía encerrada con ella. Así que le da la sangre de Alexia y la criatura se descontrola. Aplasta al chiflado y por obra del guión libera a Alexia, dejándola atónita por su inesperada suerte. Inmediatamente busca una vía de escape, pero se topa con el instructor Zenon, quien no puede permitir que escape de la instalación, pues toda forma parte de su dominio. Él había contratado a esa persona únicamente para sustraer su sangre, por lo que toda la responsabilidad recae sobre él. Agradecida de no tener que haber salido con él, entiende que solamente le interesa su sangre para asegurarse un puesto privilegiado dentro de los rounds. ¿Qué carajos son los rounds? Los rounds son 12 caballeros, los cuales tienen el mayor rango de la orden, y obviamente tienen un montón de lujos. Zenon confiesa que en realidad deseaba la sangre de su hermana, pero como ella sí es poderosa, no le quedaba de otra que usar la suya. Esto hace que ella se irrite, porque detesta las comparaciones con su hermana. Para demostrar que no es una víctima común, ejecuta un movimiento que refleja la técnica de su hermana, dejando claro su potencial. En ese instante, Zenon revela su habilidad oculta. Esta se desplaza con tal velocidad que arroja su espada y termina humillándola, subrayando que nunca va a igualar a su hermana. Justo entonces, Shadow irrumpe, proclamándose cazador de las sombras. Este piensa que Shadow no va a representar ningún obstáculo, pero Shadow esquiva su ataque con facilidad, dejando a todos boquiabiertos. Por su parte, el monstruo genera caos a su alrededor. Su regeneración lo hace prácticamente invencible, y la situación hace que la princesa Iris deba intervenir. Para eliminarlo por completo, necesita destruir todas sus partes simultáneamente, por lo que inicia un aluvión de cortes con precisión mortal. En ese instante, Alpha irrumpe y detiene la situación, confrontando a Iris sobre el sufrimiento que el experimento estaba soportando. Sin perder tiempo, Alpha canaliza un hechizo de gran potencia para purificar al ser, provocando que su forma cambie hasta revelarse como una joven. A través de su amuleto se descubre que es la hija de Olva. Iris, sorprendida, le pregunta quién es, y Alpha le aclara que pertenece a Shadow Garden, instándola a no involucrarse, ya que solamente entorpecería la situación. Tras estas palabras, esta se va, dejando a Iris intrigada y cuestionándose sobre esa organización que opera en las sombras. Mientras tanto, el protagonista sigue enfrentándose a Zenon, quien comprende que subestimarlo sería un error. En consecuencia, libera la totalidad de su energía mágica para atacarlo. A pesar de ello, el protagonista bloquea cada ofensiva con sorprendente facilidad. Alexia, observándolo, nota que aunque la técnica de Zenon es poderosa, carece de originalidad y comprende que podría alcanzar un nivel similar si solamente se entrena lo suficiente. Zenon, curioso, le pregunta al protagonista por qué se mantiene oculto a pesar de su fuerza, y él responde que su propósito es combatir, pero desde las sombras. En respuesta, este decide ingerir unas píldoras especiales capaces de superar los límites humanos, transformándose y obteniendo un poder bestial. A pesar de haber alcanzado un poder impresionante, Zenon no logra igualar a Shadow, quien despliega una técnica traída de su otra dimensión capaz de generar explosiones de magnitud nuclear en espacios confinados. Una guasada. La ciudad se llena de explosiones, dignas de un prota que deja a todos boquiabiertos. Tras la devastadora explosión, Iris corre hacia su hermana para asegurarse de que estaba a salvo, y ambas se abrazan, ya que en el fondo ambas se aman. Al otro día, Alexia busca al protagonista para hablar de aquella ocasión en la que elogió su estilo de esgrima. Le da las gracias y le confiesa que, si bien su relación había sido fingida, ahora desea que sea su pareja oficialmente. Sin embargo, el protagonista rechaza la propuesta, lo que provoca que Alexia se lo tome muy bien. Este acontecimiento termina creando
volvió una leyenda urbana, ya que quedó mucha sangre. Pasados unos días, 5 miembros de la sombra se reúnen para comentar lo impresionante que está Shadow, y además planifican sus próximos movimientos para frustrar al culto. Pero surge un inconveniente. Impostores están haciéndose pasar por el prota, eliminando personas y dejando mensajes misteriosos, aunque no dejan ninguna otra pista. En paralelo, Iris conversa con gente de confianza, revelándoles que la Orden de Caballeros estaba corrupta. Su intención es formar un nuevo equipo para iniciar una investigación que estudie un artefacto mágico, y asigna esta misión a una joven llamada Sherry, quien presenció al protagonista gravemente herido por su exnovia. A pesar de estar medio muerto, el protagonista se aseguró de que ella se encontrara bien, un gesto que la marcaría. Pocos días después, Sherry, la joven que había presenciado los eventos previos, se reúne con las hermanas. Su objetivo es comprender la verdadera función del artefacto que encontraron donde estaba Alexia encerrada. Aunque aún es una estudiante, Sherry es conocida como la mente más brillante y analítica del reino, y su padre la anima a aceptar la responsabilidad, señalando que es una oportunidad única para poder destacar. Por su parte, la princesa Iris ya había organizado su Orden Carmesí, un grupo de caballeros de confianza absoluta. Mientras tanto, el prota realiza una visita inesperada al centro comercial, un lugar que le resultaba sorprendentemente familiar. Allí una joven le pide que lo acompañe a la planta superior, donde es presentado a Gamma, quien pertenece a los Shadow Garden, siendo la estratega más picante. El prota recuerda que cuando era niño le compartía detalles de su vida anterior, diciendo que todos estos detalles eran sabidurías de las sombras. Ahí se dio cuenta que gracias a contarle cosas de su mundo, le permitió a Gamma copiar todo el centro comercial por sí misma. Ahí vemos que a pesar de ser un cerebrito, digamos que en lo físico no es muy apta. Esta trata a Shadow como si fuera un semidios y le comenta que tiene un imperio de centros comerciales, además de que tiene 1 billón para gastar inmediatamente si es necesario. Finalmente, el prota se retira y vemos como Alexia era nuevamente atacada en un callejón. Este tipo intenta hacerse pasar por miembro de los Shadow, mientras desde lo alto el prota observa el combate. Gracias a su fuerza logra vencerla, pero la situación empeora cuando aparecen dos adversarios mucho más veloces, quienes alcanzan a herirle un brazo. Aunque consigue derribar a uno, pronto se da cuenta de que más rivales rodean la zona y la tienen contra las cuerdas. Justo cuando parecía que no tendrían salida, aparece el prota, que había llegado con la intención de exterminar a los impostores que usurpan el nombre de su organización. Declara que ese delito se pagará con la vida, y sus palabras generan tanto temor que los enemigos intentan escapar, así que decide ir tras ellos. Sin embargo, Alexia lo detiene, queriendo respuestas sobre el motivo de su enorme poder, pero él le dice que no se meta y simplemente se marcha. Más tarde, Shadow da con los dos sujetos restantes y los elimina sin permitirles huir. Finalmente llega su asistente, que vemos que es bastante sádica. A cierta distancia, alguien comenta que el contacto con esos hombres se perdió y que en realidad solamente fueron usados como carnada para localizar el verdadero objetivo. Volviendo a la capital, a la waifu le colocan un yeso por la lesión en el brazo. Luego le explica a Iris que la gente que lo atacó no eran miembros auténticos, sino farsantes que usaban el nombre de Shadow Garden, o al menos eso es lo que Shadow le hizo creer. Iris, por su parte, ya ha tenido la oportunidad de conocer personalmente a los integrantes de la misteriosa organización. Solamente conoció a Alpha. Aún con todo lo ocurrido, Iris prefiere mantener cierta desconfianza hacia la misteriosa organización y no bajar la guardia. Mientras tanto, el protagonista regresa a la academia junto con sus compañeros. Apenas llegan, varios alumnos comienzan a murmurar sobre él, debido a que Skell y Po comentaron que sufría de problemas estomacales, ya que, en su momento, el prota les dijo que se estaba haciendo del 2 como excusa para poder transformarse en Shadow, lo que rápidamente se transformó en chismes por todos los pasillos. El protagonista, sin darle importancia, optó por seguir con su rutina. En medio de la charla, Skell y Po desvían la conversación para preguntarle si trajo chocolates, ya que ambos pensaban aprovecharlos para confesarse a las chicas que los atraen. Él confirma que sí los tiene, y poco después todos comienzan a repartir sus dulces para declararse. El protagonista, sin mucho entusiasmo, decide entregar los suyos a la primera persona que cruza en su camino. Justo en ese instante, nota a Sherry concentrada en el análisis del artefacto recuperado del culto, y sin pensarlo demasiado, le entrega los chocolates antes de marcharse. Finalmente, la chica en su despacho interpreta aquel gesto como una declaración de amor y comienza a preguntarse qué debería responder. Luego vemos a Skell, el cual había escrito al protagonista a un torneo, algo que lo deja pensando si realmente conviene ser parte de este. En ese momento se cruza con Nu,
quien, disfrazada de estudiante, logró infiltrarse en la academia para transmitir la información relacionada con el impostor que había interrogado recientemente. Null explica que no logró obtener ninguna información del prisionero, ya que había sido sometido a un fuerte lavado mental. Según sus indagaciones, esa gente se dedica a reclutar niños huérfanos con talento mágico, utilizándolos como soldados. Sin embargo, menciona que existe un joven llamado Rex que, a pesar de no haber sido manipulado, continúa trabajando para ellos, por lo que podrían sacarle varios datos valiosos. El protagonista, lejos de darle importancia al asunto, se concentra únicamente en el torneo donde sus amigos lo inscribieron, convencido de que no lo necesita y asegurando que no participará. En su mente planea su propio escenario, aunque Nu lo malinterpreta con palabras llenas de sabiduría, creyendo que su maestro tiene todo bajo control. La escena cambia y da inicio al torneo. Clay resulta vencedora en su enfrentamiento, mientras los compañeros del protagonista apuestan con tanto entusiasmo que terminan perdiendo hasta el último cobre. Pero bueno, finalmente le toca agarrarse a madrazos, donde deberá enfrentarse a Rose, la presidenta del consejo estudiantil y princesa del reino Doriana. Ella es reconocida como la espadachina más destacada de la academia, lo que Shadow ve como la ocasión perfecta para exhibir sus famosas técnicas maestras, aquellas en las que supuestamente ha entrenado con esmero durante sus 2 vidas. El combate comienza y de manera ridícula él mastica una golosina roja mientras recibe un golpe directo de Rose que lo hacía salir disparado. Ahí nos confiesa que básicamente esas técnicas no son más que variaciones de cómo caer derrotado, al igual que un NPC. De esa manera, el protagonista consigue mantener su fachada de insignificancia frente a los demás. Sin embargo, como este aguantó cada guamazo y no se retiró nunca, le permitió ganarse el respeto de la muchacha. Tras la pelea, mientras camina tranquilamente, se cruza con Sherry. Ella, un tanto nerviosa, le pide reunirse en una cafetería y allí le entrega unas galletas hechas por ella misma, como muestra de gratitud por lo ocurrido anteriormente. Lo curioso es que él apenas la recordaba y recién la identifica en el último instante. Sherry, confundida por completo, malinterpreta la situación, creyendo que Shadow buscaba algo más con ella. Entonces le propone empezar al menos como amigos, petición a la que él acepta sin darle vueltas, ya que no tiene mucho interés sentimental. Con esa mínima respuesta, Sherry queda tan emocionada que corre a contarle a su padre, el cual es Luther Baronet, el subdirector de la Academia de Ciencias. Este hombre no es cualquiera. Además de su cargo académico, es un gran maestro en esgrima, un experto en artes marciales y un antiguo campeón del prestigioso festival Bushin. Al darse cuenta del tremendo padre que tiene, la de pelo color caca de arco iris, entiende que estar cerca de alguien así solamente podría traerle complicaciones en el futuro. Finalmente, Sherry tiene la ocurrencia de visitar a Alexia para consultarle si todavía mantiene un romance con Sid Kageno. Alexia, sin titubeos, le aclara que esa relación ya se terminó. Esa simple confirmación basta para que Sherry estalle de felicidad, empezando a nombrar una por una las razones por las cuales se enamoró de él, cosa que hace que a Alexia se le afloje el tornillo. Aunque Alexia intenta aparentar indiferencia, resulta evidente que todavía guarda sentimientos por él. Pasa casi una semana y aunque las clases han finalizado, todavía no pueden marcharse porque queda pendiente tratar los posibles integrantes del nuevo consejo estudiantil. En medio de todo esto, la rubia aparece en su salón para anunciar que los candidatos darán sus discursos. Mientras tanto, en otro sector, un grupo misterioso pone en marcha un plan. Activa un artefacto extraño que genera un campo alrededor de toda la academia, bloqueando por completo el uso de hechizos. Alexia, al regresar, descubre que las entradas principales están clausuradas y no logra entender el motivo. Se asoma por una ventana y queda impactada al ver un cadáver tirado en el suelo. Por otro lado, el prota se percata de inmediato de que sus habilidades mágicas han quedado inutilizadas, aunque nadie más parece notarlo. Con los ojos cerrados, capta que alguien se aproxima y de pronto su puerta es derribada y aparecen unos hombres armados, quienes se hacen pasar por integrantes de Shadow Garden. Aseguran que tomarán el control de la institución y exigen la rendición inmediata. Rose no acepta y se interpone para proteger a todos. El invasor la intimida con un ataque y cuando ella intenta contraatacar descubre que su poder no responde. El hombre avanza y destruye su espada, dejándola totalmente indefensa. Pero justo en ese instante, el prota se lanza hacia adelante y se sacrifica. O eso estaba visualizando, ya que dice que su sueño, o mejor dicho, el de cualquier NPC, es sacrificarse para salvar a alguien tan prestigioso. Y dicho y hecho, cuando sucede todo lo mostrado anteriormente, el protagonista sí decide sacrificarse. Rose queda completamente impactada después de presenciar semejante escena. En ese instante, el corazón del protagonista se detiene por completo, lo que hace que ella piense
convence que aquel sacrificio solamente podía significar que estaba enamorado. Conmovida, le agradece en silencio por haber dado la vida por protegerla. Poco después, los miembros de Shadow Garden falsos reúnen a todos en un salón. Finalmente, el protagonista abre nuevamente los ojos, revelando que en realidad había manipulado el flujo de su propia sangre con un hechizo especial, lo que le permitió suspender los latidos de su corazón durante un tiempo. Gracias a eso, también descubre que aún puede manejar parte de su poder, a pesar de que sea solo una porción. Mientras tanto, Sherry sigue investigando el misterioso artefacto creado por el culto, hasta que en su oficina aparece un muchacho llamado Rex, quien confiesa ser el responsable de aquel dispositivo. Sin perder tiempo, intenta eliminarla, pero justo en ese momento irrumpen los dos guardias que Iris había asignado para cuidarla. Ellos logran detener el ataque y le ordenan a Sherry escapar llevándose el artefacto, algo que ella acepta sin pensarlo y sale huyendo de la sala. En paralelo, el protagonista se encuentra en lo alto de la academia, observando todo lo que ocurre desde la azotea. Allí analiza la situación con calma y hasta se divierte al notar lo cliché que le resulta todo lo que estaba pasando. Finalmente decide esperar un poquitito antes de hacer su entrada triunfal como Shadow. De pronto Rose aparece corriendo por los pasillos, totalmente expuesta, y nuestro prota no duda en intervenir en secreto, eliminando a todos los que los amenazaban. Cuando finalmente decide hacer su entrada triunfal, lo hace como un caballero brillante que la rescata, atrapándola mientras ella tropieza, y esta nota la mancha de sangre en su uniforme y le pregunta si necesita atención médica, pero él se hace el rudo y en vez de eso le da un pequeño sermón por andar de descuidada. Luego se refugian en una biblioteca. Una vez dentro, la chica se pone a investigar el artefacto y le revela a Kageno que el ojo de la avaricia es la causa que su magia no funcione. Ese dispositivo tiene la capacidad de absorber cualquier hechizo y almacenarlo temporalmente, e incluso se puede configurar para ignorar a ciertas personas. A pesar de lo sofisticado que es, posee un fallo crítico. Si acumula más energía de la que puede manejar, libera todo de golpe, funcionando casi como una bomba. Por eso, su padre mantuvo sus investigaciones en secreto. Sherry, sin embargo, sabe cómo neutralizarlo, ya que el aparato que posee puede controlar al ojo y desactivar su funcionamiento, aunque primero necesita repararlo. El prota le dice de ir a conseguir los materiales y herramientas que faltan en su laboratorio, así que además aprovecha y se encarga de eliminar a Rex y a gran parte de los seguidores del culto, apoyado por los miembros de Shadow Garden infiltrados en la escuela. Cuando Sherry termina de reconstruir el dispositivo y se prepara para descender por el túnel secreto, un recuerdo del pasado le invade. Le cuenta a Kageno que en su niñez presenció cómo habían mandado con Jesús a su madre, y fue ahí donde el viejo Barnett, amigo cercano de su madre, le ofreció adoptarla. Así que él no es su padre, pero siempre se había comportado como uno. Volviendo con los alumnos, vemos cómo querían atacarlos, pero Rose frena a los alumnos, consciente de que sin magia serían vulnerables. Finalmente, el prota y compañía terminan por desactivar el campo anti-magia, dando una oportunidad para que todos actúen. Shadow y su equipo ayudan a los estudiantes a escapar, mientras el caballero manipula las válvulas de la escuela para iniciar un fuego a gran escala. Los alumnos consiguen salir con vida del incendio, y una vez lejos del edificio se topan con la princesa Iris. Ella exige saber qué ocurrió, y la presidenta explica que un grupo que se hace llamar Shadow Garden intervino y eliminó a los atacantes, aunque los encapuchados aseguraban pertenecer también a esa misma organización. Mientras tanto, Sherry avanza a toda prisa por los pasadizos subterráneos con las llamas detrás de ella, pero estaba más ocupada pensando en que su padre no estaba en el aula y desconoce en qué lugar podría hallarse. Pero, el protagonista consigue dar con el caballero deteriorado dentro del laboratorio del padre de Sherry. Allí lo encuentra destruyendo varios textos de la biblioteca y desde una ventana le lanza la pregunta sobre cuál es el motivo de ese disfraz, revelándole que ya conoce su verdadera identidad: Barnett, el padre adoptivo de Sherry, aquel mismo a quien ella pretendía rescatar. El viejo, sorprendido de que el protagonista lo haya descubierto con tanta rapidez, admite quién es, notando que su oponente no viste el atuendo de Shadow Garden, sino el de un estudiante. En ese instante, Kageno le exige una explicación sobre los motivos de su acto, y Barnett termina confesando que en la cúspide de su carrera, cuando había alcanzado el máximo nivel en la esgrima, terminó sufriendo una enfermedad incurable. Finalmente, él terminó destinando una gran cantidad de recursos a una científica marginada, todo para poder volver a tener salud. Esta mujer era en realidad la madre de Sherry. Cuando finalmente obtuvieron aquel objeto que tanto había ansiado para recuperar la gloria de antaños, la mujer se negó a usarlo, advirtiendo que lo correcto era entregarlo a
las autoridades debido al peligro que representaba. Sin embargo, Barnett, cegado por sus propios ideales, ignoró su advertencia y la eliminó. Lo más cruel fue que Sherry jamás descubrió la identidad del verdadero asesino de su madre, y desde ese momento él comenzó a manipularla para sus propios fines. Tras esto dio inicio el enfrentamiento contra Kageno, aunque el muchacho solamente aguardaba ese instante para despojarse de su apariencia cotidiana y entrar en escena como la eminencia entre las sombras. Barnett, utilizando toda su fuerza otorgada por el artefacto, intentó imponerse, pero después de varios choques intensos terminó siendo derrotado delante de Sherry. La joven, destrozada por perder a su padre, lloró desconsolada, mientras Shadow prefirió ocultar la verdad y dejar que siguiera viviendo en un engaño. Fue así como toda la organización de Shadow Garden comprendió que para alcanzar sus objetivos tendrían que desafiar al mundo entero, sin importarle nociones como justicia o maldad. Al amanecer, Sherry buscó a Kageno para despedirse, contándole que viajaría al extranjero con la intención de continuar sus estudios. Aunque no se lo confesó, su verdadera motivación era planear una futura venganza contra Shadow, o sea, contra él. Épico, man, épico. Con la academia reducida a ruinas, se adelantaron las vacaciones de verano y la mayoría de los estudiantes regresó a casa. Kageno, en medio del aburrimiento, pasaba los días evitando a su insistente hermana, hasta que de pronto recibió una carta enviada por Alpha, quien lo invitaba a una ciudad, así que este decidió comprar un boleto. Después, la historia nos lleva a conocer a las demás integrantes de las sombras, que para evitarles un buen capítulo de relleno, les resumo que básicamente vemos que muchas de ellas querían conquistar al prota con diferentes técnicas, como amoldear su cuerpo y comprar vestimenta que a él le agrade. Fin. Pero, volviendo con el chat del prota, él termina encontrándose con Rose, quien de inmediato comienza a mostrarse demasiado afectuosa con el prota. En eso, vemos un recuerdo del pasado. Durante la invasión organizada por el culto, Rose se encontraba buscándolo desesperadamente, y al ver que consiguió hallarlo con vida, al verlo sano y salvo, la emoción la sobrepasó y rompió de lágrimas de alivio. Fue en ese momento cuando confesó que aceptaría los sentimientos que guardaba hacia ella, recordándole que había sido gracias a él que sobrevivió aquella vez. Desde entonces afirmó que entregaría por completo su corazón al joven. Concluido ese recuerdo, volvemos nuevamente a la actualidad. Allí Rose comienza a conversar con el protagonista acerca de Lindworth, la ciudad a donde van, y sobre la figura de una tal Beatriz. En medio de la charla, él se entera de que aquella mujer había otorgado parte de su poder a determinados héroes, quienes, gracias a ello, llevaron a cabo gestas tan memorables que terminaron reconocidos como leyendas. Más adelante, Rose le comenta que en Lindworth existe un desafío exclusivo para los caballeros, al que se le conoce como la prueba de la diosa. Ante esa información, el muchacho opta por mentirle, asegurando que tenía la intención de participar en dicha prueba. Ella, al escuchar sus palabras, no pudo ocultar la felicidad, ya que veía en ello la oportunidad de que su familia finalmente aceptara su relación. Finalmente, ambos llegan a Lindworth y comienzan a recorrer la ciudad. Mientras pasean entre sus calles, Rose confiesa que en aquel lugar había tenido lugar una batalla sagrada. Mientras recorrían la ciudad, ambos se toparon con un evento literario en el que se presentaba la reconocida escritora Natsumi. Como Rose era una gran admiradora de sus obras, decidió hacer fila junto al protagonista, pero al final descubrieron que aquella autora no era otra que Beta, quien se había enriquecido copiando sin reparos relatos procedentes del mundo original de Shadow. Durante el encuentro, Beta aprovechó para entregarle un ejemplar muy particular, un libro con todos los detalles de la misión redactados en un idioma encriptado que únicamente Shadow podía descifrar. Más tarde, al caer la noche, Alpha fue testigo del asesinato del arzobispo y comenzó a cuestionarse cómo era posible que alguien de tan alto rango hubiese sido eliminado, además de reflexionar sobre la verdadera historia del héroe Oliver. Luego, ya a solas, Shadow se reunió con Epsilon, que le informó que el objetivo principal había sido eliminado por un verdugo del culto. Si bien los acompañantes del enemigo habían caído, el verdugo consiguió huir. Más en la nochecita y en las aguas termales, Alexia conversó con Shadow sobre la prueba de la diosa, un evento que solamente se lleva a cabo cuando el santuario abre sus puertas. En dicho ritual, antiguos guerreros despiertan para enfrentarse a los participantes. Obvio que a mayor poder, mejor espíritu van a poder despertar. Entre los antecedentes más destacados se mencionaba al espadachín errante Venom, célebre por haber invocado al héroe Oliver. Después se muestra el inicio oficial de la llamada prueba de la diosa, dirigida por un arzobispo de nombre Jack, quien da un discurso de bienvenida a todos los caballeros y luchadores dispuestos a desafiar el reto. Entre la multitud, Alexia se encuentra acompañada de Beta, pero la tensión entre ambas es evidente. Beta no oculta la antipatía que siente hacia la princesa. Alexia, al notar esas miradas llenas de fastidio, decide divertirse un
poco y provocar a Beta con pequeños gestos para irritarla aún más. Poco después, sobre la arena del Coliseo se levanta una gigantesca barrera mágica que marca el inicio del ritual. Uno a uno, los participantes van ingresando a la arena para intentar invocar espíritus ancestrales. En paralelo, el protagonista se mantiene apartado en las gradas, analizando todo desde lejos sin intención de involucrarse. Sin embargo, el arzobispo Jack anuncia con voz solemne que el siguiente en participar será el propio protagonista. Esto lo toma totalmente por sorpresa, ya que no esperaba ser llamado al escenario. En ese instante comienza a cuestionarse qué debería hacer, aunque pronto comprende que no tiene escapatoria, así que con tal de manejar la situación decide improvisar una jugada arriesgada. En cuestión de segundos aparece en el centro del Coliseo con su identidad secreta de Shadow, lo que provoca un revuelo general entre los asistentes, que lo observan boquiabiertos. Jack, desconfiado, ordena de inmediato que lo capturen, pero antes de que los guardias actúen, Shadow anuncia su intención de llevar a cabo la prueba. De esa forma termina invocando a Aurora, la bruja de la calamidad y la más poderosa de la historia. Dicen que ya valió, aunque Alexia no lo cree, ya que en esta ceremonia cada participante invoca un guerrero cuya fuerza depende directamente de su propio nivel. Lo único que sí cree es que el combate podría ser peligroso. Sin embargo, el protagonista siente cierta emoción, convencido de que va a disfrutar del duelo, pues aquella mujer transmite una vibra distinta. La bruja emplea un estilo de ataque antiguo y refinado, pero Shadow esquiva cada movimiento con facilidad, confirmando que puede responder a la altura de la situación. En su interior reconoce que ella posee un espíritu combativo genuino, algo que despierta en él algo de respeto. Como no conocía su nombre, decide llamarla Violet, inspirado en el color intenso de sus ojos. Para él, ese cruce de técnicas es algo valioso, ya que hacía mucho tiempo que no tenía una contienda que se sintiera tan auténtica. Finalmente, el resultado llega con un único tajo rápido y definitivo, lo que lo deja con una sensación agridulce, deseando que aquella mujer hubiese peleado totalmente en serio con su cuerpo real. El protagonista cree que con eso no se van a acordar de él, pues ahora todos recuerdan lo que hizo Shadow en la arena. Después de tanto esfuerzo, lo único que desea es volver a relajarse y descansar tranquilamente. Sin embargo, una especie de puerta empieza a perseguirlo por todas partes, y el protagonista finalmente decide meterse. En el Coliseo vemos como la misma puerta estaba en todo el medio. El arzobispo les explica que esa puerta tenía la habilidad de cambiar de forma y de ubicación, adaptándose según quien las buscaran, y solamente los dignos podrían cruzarla. Existían tres categorías de acceso: prohibición, llamada y bienvenida, aunque nadie sabía exactamente cuál de esas representaba la que tenían adelante. Justo en ese momento, este fue rodeado por integrantes de Shadow Garden. Alpha ordenó a Rose y a Alexia no meterse y quedarse quietas con él, mientras su escuadrón avanzaba. Aún así, antes de que la puerta se desvaneciera, Alexia decidió no quedarse atrás y entró sin pensarlo, junto a Rose y también el arzobispo. Alpha, aunque molesta, no podía devolverlos atrás, así que continuó con lo planeado. Dentro, les reveló que en aquel santuario había sido sellado el brazo izquierdo del rey demonio, después de caer ante Oliver. También confesó que Oliver era en realidad una elfa idéntica a ella, y que el verdadero propósito del culto no era solamente traer de vuelta diablos. Su verdadero objetivo era ser inmortal. Al ingresar pudieron confirmarlo, ya que el lugar funcionaba además como un cementerio donde permanecían atrapados los recuerdos de la gente que caía en ese lugar. En otra parte del santuario, Shadow se topa con la llamada bruja de la calamidad. Ella le pide que la libere, y él, sin oponer demasiada resistencia, accede. La bruja le revela que llevaba muchísimo tiempo encerrada en ese lugar y que sus recuerdos estaban incompletos. Explica también que ese santuario funciona como una prisión de memorias construidas a partir de antiguas batallas. Si logran llegar al núcleo central y destruir su cristal mágico, ella quedaría libre. Sin embargo, aclara que no puede utilizar su poder debido a la cercanía con el núcleo, ya que este absorbe la energía mágica. Por su parte, tanto Alpha y las demás presencian los recuerdos de Oliver. Allí descubren que en tiempos pasados, el culto reunía niños huérfanos para someterlos a crueles experimentos. La mayoría no sobrevivió, porque sus cuerpos no resistieron, y solo unas cuantas niñas lograron vivir, convirtiéndose en los llamados poseídos. Ahí nos comentan que la pobre de Oliver era compatible con las células de Diablo, e implantándole esas células demoníacas con la intención de crear héroes que soportaran a diablos. Y resulta que sí, finalmente en una batalla con diablos, Oliver le cortó el brazo como dice la historia. La diferencia fue que en vez de aniquilarlo, le pidieron que juntaran sus células. Ese brazo fue sellado por los antiguos científicos y luego aprovechado para fabricar aquellas pastillas que han tomado a lo largo de la historia. Dentro de los recuerdos de Oliver, Alpha también expone la verdad sobre uno de los responsables de semejante atrocidad, siendo el arzobispo 1,
ya que este buscaba desesperadamente la inmortalidad y detener el paso del tiempo de su cuerpo. Tras ser presionado, terminó revelando su nombre: Perlas de Diablos. Dichas perlas deben consumirse una vez al año para mantener su efecto, y lo más inquietante es que solamente pueden hacer 12 de ellas al año, exactamente la misma cantidad de líderes que conforman el culto. En ese instante, el anciano se descontrola y muestra un estado casi demencial. Delta no lo deja avanzar demasiado y lo elimina en un ataque fulminante, pero el viejo se descontrola y las transporta a diferentes habitaciones. Delta y Alpha estaban frente al arzobispo, rodeadas por un ejército de copias idénticas creadas a propósito para mantenerlas atrapadas. El enemigo había planeado todo. Mientras más se acercaran al núcleo del santuario, más débiles se volverían y él en cambio ganaría poder. Confiado, aseguró que no necesitaba ensuciarse las manos, pues sus duplicados serían suficientes para derrotarlas. Sin embargo, parecía no darse cuenta de que subestimar a Delta podía costarles caro. En otra parte, Sid caminaba junto a Aurora por un pasillo extraño, un lugar que no seguía ninguna lógica. Aunque avanzaban juntos, sus pasos parecían contradecirse, como si cada uno marchara en direcciones opuestas. Antes de poder entender qué pasaba, otra memoria del santuario se activó y los arrastró. Sid cayó de golpe al suelo y Aurora terminó encima de él, reprochándole que eso le pasaba por tonto. Al incorporarse, notaron que la escena había cambiado. Estaban en medio del recuerdo de la batalla entre la iglesia y el demonio Diablos. El terreno estaba cubierto de cadáveres, soldados caídos sin gloria, y Aurora, sin ningún reparo, pisó uno de ellos como si fueran simples estorbos, dejando claro cuánto le molestaba la debilidad humana. Al llegar a un gran cráter, apareció de nuevo la niña que lloraba. Aurora, seria, pidió la espada y comenzó a avanzar hacia ella con la intención de acabar todo de un tajo, pero Sid notó algo que ella no. A sus espaldas, dos soldados muertos se levantaban convertidos en zombies. Sin pensarlo, el prota saltó por los aires y usó la cara de uno de los no muertos como punto de apoyo para moverse con rapidez hacia el segundo, colocándose justo entre Aurora y el peligro. El santuario comenzó a rechazar al prota y a Aurora, distorsionando el espacio a su alrededor como si quisiera expulsarlo antes de que pudieran alterar sus recuerdos. En otro sector, Epsilon y las demás avanzaban por un largo corredor hasta llegar a una sala repleta de estantes y manuscritos antiguos. El lugar parecía un archivo prohibido, repleto de información que la iglesia había intentado enterrar. Gracias a los conocimientos transmitidos por su líder, una de las chicas había fabricado una cámara y con ella comenzaron a registrar cada libro y mural. Sabían que al salir necesitarían pruebas de todo lo visto. Sin embargo, mientras trabajaban, notaron con preocupación cómo sus trajes comenzaban a desvanecerse en ciertas zonas, prueba de que el santuario absorbía la magia de quienes se acercaban demasiado al centro. Al mismo tiempo, en otro escenario, Sid y Aurora se enfrentaban a una interminable horda de zombies. Para ella, la ausencia de magia suponía una limitación importante, pero para él era diferente. Su cuerpo entrenado desde la infancia le permitía luchar con eficacia incluso sin recurrir a poderes externos. Los cadáveres se amontonaban a su alrededor, aunque el esfuerzo físico comenzaba a pesarle. Finalmente, tras abrirse paso entre aquella multitud, alcanzó a la niña que lloraba en medio del recuerdo. Con un movimiento certero, eliminó la memoria, provocando que todo a su alrededor se disolviera como polvo. Ambos fueron transportados de inmediato a un espacio vasto y silencioso donde se alzaba una puerta gigantesca sellada con cadenas oscuras. Frente a ella descansaba la espada legendaria de la heroína Oliver. Al contemplar la puerta sellada, Sid y Aurora comprendieron que habían llegado al centro del santuario. Mientras tanto, en otro punto del santuario, Delta continuaba su combate contra Jack. A pesar de que la absorción de magia limitaba sus movimientos, su fuerza bruta y resistencia física superaban todo lo esperado. Jack observaba cómo ella mantenía el ritmo de la batalla sin mostrar agotamiento. Fue entonces cuando comprendió lo que ocurría. Delta estaba usando una técnica perdida en el tiempo, un arte primitivo conocido como despertar, que potenciaba sus sentidos y cuerpo a niveles que desafiaban la lógica. El descubrimiento llevó a Jack a intensificar su estrategia. Liberó un hechizo creando decenas de clones idénticos a él. Sin embargo, Delta, canalizando su poder, materializó una colosal espada mágica, una reliquia de energía pura a la que llamó Losa de Hierro. Con un solo movimiento descendente, la espada cayó, arrasando con todos los clones al mismo tiempo. El impacto fue tan devastador que el propio espacio donde combatían comenzó a fracturarse. En cuestión de segundos, tanto Jack como las
chicas fueron expulsados de aquella dimensión y trasladados a otro sector del santuario. Al recomponerse, Jack no pudo ocultar su asombro. Había presenciado directamente la magnitud del poder de Shadow Garden. Sin embargo, Alpha dio un paso al frente y reveló la verdad. Derrotar a los clones había sido una tarea sencilla. Todos compartían un solo centro de control. Las palabras hilaron a Jack, que comenzó a sentir que la seguridad que lo acompañaba se iba poco a poco. Pero, en medio de su nerviosismo, chocó accidentalmente contra una estatua de Oliver, la santa heroína del pasado. Fue entonces cuando recordó que dentro del santuario existía la posibilidad de invocar recuerdos de guerreros caídos. Rápidamente, Jack activó el antiguo ritual. Las cadenas de magia que rodeaban la estatua se rompieron de golpe. De la luz emergió la figura de Oliver para ponerse en defensa de Jack. Justo entonces, las demás integrantes de Shadow Garden hicieron su aparición. Una de ellas informó que la investigación había concluido. Habían registrado toda la información de valor en aquel lugar. Alpha comprendió que ya no había necesidad de permanecer allí. Conocían la seguridad del santuario y sabían cómo moverse en su interior. Podían regresar en cualquier momento con ventaja absoluta, pero Delta no estaba dispuesta a retirarse. Su instinto pedía más combate, quería seguir peleando. Sin embargo, Alpha logró detenerla. La escena dejó en claro una vez más la diferencia entre ellas. Una vez Shadow Garden se hubo retirado, el arzobispo permaneció de pie. No podía permitir que el fracaso quedara registrado de esa manera, así que comenzó a elaborar una mentira que le sirviera de coartada. Se inventó que todo lo ocurrido había sido una trampa planeada para desenmascarar a los intrusos, un método para exponer sus identidades. Además, aseguraría que con la sangre de Alpha habían dado un paso decisivo en la investigación de las perlas. Fue entonces cuando el arzobispo percibió que alguien había atravesado los límites prohibidos. Sin perder tiempo, se encaminó directamente al centro, acompañado de Oliver. Allí, en el corazón del santuario, se encontraban Aurora y Shadow. Mientras movía una de las piezas, Shadow observó a Aurora y le aseguró que si le daba algo de tiempo, él podría liberarla de aquella prisión de recuerdos eternos. Un lugar que incluso para ella resultaba demasiado sofocante. Oliver, quien al recibir la orden, alzó de inmediato su espada contra Shadow. La heroína del pasado atacó sin piedad. Shadow reaccionó y bloqueó varias de las estocadas con su espada envuelta en una aura oscura. Esquivó giros y respondió con contragolpes calculados, pero en un descuido, uno de los cortes de Oliver atravesó su guardia. El impacto lo hizo retroceder y comentó que pelear contra un enemigo sin corazón resultaba frustrante, ya que no podían hablar. Aurora dijo que ya era suficiente, estaba convencida de que ningún humano podría derrotarla y que Shadow había demostrado más de lo que cualquiera hubiese imaginado. Le aseguró que había hecho demasiado, que le había otorgado más recuerdos de los que jamás habría pedido y que no debían sacrificarse por ella. Prometió que encontraría una manera de solucionar aquello por sí mismo. El arzobispo, que escuchaba con atención, sonrió con ironía. Declaró que tal vez podría perdonarle la vida a Shadow, siempre y cuando aceptara trabajar para la iglesia. Aurora, al oír esa posibilidad, dijo que estaría de acuerdo en salvarlo bajo esa condición. Sin embargo, esas palabras irritaron a Shadow. Este dejó en claro que debía ser él quien eligiera su propio destino y no otros en su lugar. No aceptaba que asumieran que estaba destinado a perder. El arzobispo ordenó de inmediato a Oliver que lo ejecutara. La heroína obedeció sin dudar, alzando su espada y atravesando de lleno el torso de Shadow. Aurora quedó paralizada, incapaz de reaccionar. El arzobispo, satisfecho, creyó que la batalla había terminado, pero en el mismo instante en que Oliver intentaba retirar la espada, Shadow sonrió. Con una fuerza repentina, sujetó el brazo de su oponente y lo apretó con tal intensidad que los huesos le comenzaron a crujir hasta romperse. Entonces inclinó la cabeza y clavó sus dientes en su cuello, arrancándole la carne. El santuario quedó... Y la escena fue tan espantosa que incluso Aurora quedó impactada hasta el trauma. Tras aquel ataque, Oliver se desmoronó, su cuerpo se deshizo y desapareció. Shadow, aún con la herida abierta en el torso, permaneció de pie. El arzobispo lo observaba, incapaz de entender cómo podía seguir vivo tras semejante golpe mortal. Fue entonces cuando Shadow explicó que mientras uno protegiera los signos vitales del cuerpo, era posible sobrevivir incluso a heridas letales. No necesitaba esquivar los ataques del enemigo, podía incluso recibirlos de frente. Total, lo único que tenía que hacer era mantener sus puntos vitales intactos. Shadow avanzó hacia
hacia el arzobispo, convencido de que tras derrotar a Oliver, ahora debía enfrentar directamente al hombre. Comentó con desprecio que no le sorprendía tanto ver caer a Oliver, pues al final aquella no era más que una copia imperfecta. Aseguró que el santuario acumulaba cantidades inagotables de energía mágica y que gracias a ello podía invocar más. De pronto, cientos de figuras idénticas a Oliver emergieron desde cada rincón y se abalanzaron con violencia sobre Shadow. En ese instante, el mundo pareció detenerse para él. Observó cada movimiento en cámara lenta y les pidió perdón. De inmediato liberó todo su poder mágico. Una espada de slime se materializó en su mano y con ella destruyó en un solo movimiento a varios de los clones que lo rodeaban. Ya quedó sorprendido, incapaz de creer lo que estaba presenciando. Preguntó cómo era posible que pudiera usar magia dentro del santuario. Fue entonces cuando Shadow le dijo que había descubierto que podía tejer hilos tan finos y precisos que le permitían concentrar y canalizar su energía mágica, un método que le había tomado un tiempo perfeccionar. Mientras hablaba, se enfrentaba sin esfuerzo a más de 10 clones a la vez, esquivando y cortando con movimientos fluidos. Este le preguntó a Aurora si era posible destruirlos a todos de una sola vez, en lugar de perder tiempo con cada réplica. Ella respondió que no habría ningún inconveniente, y con esa afirmación Shadow liberó todo su poder. Una onda expansiva de magia morada lo rodeó. En medio de aquel estallido, Shadow comenzó a pronunciar unas palabras, pero antes de completarlas, un nuevo clon del héroe surgió y lo atravesó de lleno en el pecho. Sin embargo, lejos de mostrar dolor, Shadow inclinó la cabeza y sonrió. A pesar de estar atravesado, Shadow liberó su poder de todos modos. Una luz devastadora emergió desde su cuerpo, y en cuestión de segundos, una explosión masiva estalló en el corazón del santuario. El impacto fue tan descomunal que incluso en el mundo real la onda expansiva se manifestó, causando un desastre que arrasó todo lo que había en los alrededores. Horas después, en medio de un bosque, Shadow abrió los ojos. Su cuerpo, aunque marcado por las heridas, se había recuperado. A su lado estaba Aurora, sorprendida al verlo con vida. Ella intentó acercarse, pero en ese instante su figura comenzó a desvanecerse lentamente. Aurora comprendió lo que sucedía y decidió aprovechar sus últimos momentos junto a él. Esta confesó que gracias a su existencia había podido crear un recuerdo invaluable, uno que jamás desearía olvidar. Le agradeció por haberla salvado y antes de desaparecer por completo le dijo que esperaba que algún día él lograra encontrar a su verdadero yo. Con esas palabras, Aurora se inclinó y lo despidió con un besito. Shadow quedó sorprendido por el gesto. Una vez solo, se levantó y decidió que era momento de regresar a la ciudad. En otro lugar, en lo profundo de un bosque, Alexia, Rose y Beta se encontraban reunidas. Conversaban acerca de todo lo ocurrido en el santuario. Alexia les preguntó si no se sentían frustradas por no haber podido hacer nada en medio de aquella catástrofe. Luego admitió que en aquel momento ni siquiera habían sabido diferenciar con claridad qué era lo correcto y qué no lo era. Alexia tomó la decisión de formar un pequeño grupo junto a Rose y a Beta, con la intención de que uniendo fuerzas pudieran actuar según lo que ambas consideraban justo y necesario. Aunque en un principio podría parecer una propuesta extraña, tanto Beta como Rose terminaron aceptando. En paralelo se desarrolla una charla entre Alpha y otra de las chicas, donde se revela información importante. Todo lo relacionado con la espada y el santuario fue completamente eliminado, borrado sin dejar rastro. Además, en esa conversación también confirman algo que hasta el momento solamente eran sospechas. Aurora, conocida como la bruja del ataúd, en realidad también es llamada por otro nombre mucho más temido: es el demonio diablos. Mientras tanto, en otro frente, Gamma demuestra por qué es considerada la más brillante en términos de inteligencia. Con una estrategia calculada logra adquirir terrenos a un comerciante local, ya que había detectado que en esas tierras existían depósitos de petróleo, un recurso de enorme valor. Cuando cae la noche, llega un nuevo informe para las chicas. Se les notifica que el canciller del reino de Oriana, un hombre llamado Perv Azahad, tiene previsto visitar la capital real de Midgar, un movimiento político que despierta tensión y posibles complicaciones. En otro escenario, Alexia le cuenta a su hermana Iris todos los sucesos recientes que le había tocado vivir. Alexia expresa su deseo de que su padre, el rey, inicie una investigación contra la iglesia, pues están convencidas de que esta institución estaba cometiendo numerosos crímenes en las sombras. Sin embargo, la falta de pruebas sólidas impide que se tomen medidas directas. El monarca considera demasiado arriesgado enfrentarse a la iglesia, especialmente con la próxima visita del rey de Oriana, un aliado político de gran importancia. Ante esa negativa, Iris comprende que la única manera de cambiar la situación es aumentando su propia influencia y su poder dentro del reino. Para poder llevar a cabo su
plan, Iris concluyó que era indispensable obtener la victoria en el festival Bushin. Si lograba que sus caballeros triunfaran en aquella competencia, ganaría el respaldo del pueblo, y con ese apoyo el propio rey no tendría más remedio que escucharla con seriedad. Sin embargo, Alexia no podía evitar mostrar cierta preocupación, temiendo que tanto Shadow Garden como el culto de diablos pudieran entrometerse nuevamente en los acontecimientos. A pesar de esas dudas, Iris trató de tranquilizarlas, asegurando que no había razón para inquietarse. En su mente estaba convencida de que el poder de los Shadow Garden provenían únicamente de artefactos especiales que les permitían desatar sus habilidades, y que ningún ser humano normal sería capaz de generar tales magias por sí mismo. Su confianza en esta teoría se debía a que en una ocasión había presenciado cómo Alpha utilizaba uno de esos objetos, y bajo esa lógica creía que si volvían a enfrentarse, sus caballeros tendrían posibilidades reales de derrotarlos. Para terminar la charla, ella aprovechó para interrogar a Alexia sobre los motivos que las habían llevado a perseguir a la organización dentro de la Tierra Sagrada, y además sin contar con autorización previa. Alexia, notoriamente incómoda y sin saber qué explicación dar, terminó escapando apresuradamente al baño, evitando así responder. Una vez sola, se reveló la verdadera preocupación de Iris. Su desesperación era evidente, ya que los caballeros carmesí, en quienes tanto había confiado, habían perdido a varios de sus miembros más valiosos. Aquello la dejaba sin fuerza suficiente para apoyarse en ellos. En ese contexto, la única salida para recuperar el respeto y la confianza que había perdido era asegurarse la victoria en el torneo de Bushin Festival. Por otro lado, Rose pasaba sus días entrenando con disciplina en un campo de esgrima, pero mientras blandía su espada, su mente la llevaba a un recuerdo de aquel instante en el que el protagonista derrotó con soltura a un grupo de bandidos. Esa escena había dejado una fuerte impresión en ella, ya que su estilo de combate le parecía impecable, casi perfecto. Sin embargo, al detenerse un momento y observar su propio cuerpo, notó como sorpresa unas extrañas marcas rojas que habían aparecido sobre su piel, algo que no podía explicar. Con el paso de los días, comenzaron a llegar guerreros de diferentes regiones, atraídos por el festival que otorgaba el título y reconocimiento al luchador más fuerte. Este evento recordaba al festival de la diosa, aunque aquí la diferencia era clara, ya que los competidores se enfrentaban directamente entre sí. Desde la distancia, el protagonista observaba a todos aquellos luchadores y en silencio les agradecía. Para él, aunque fueran personajes secundarios de la historia, le habían recordado un sueño que siempre había querido cumplir: participar en un torneo. Convencido de que había llegado el momento, decidió formar parte del evento. Su estrategia sería simple pero efectiva: aparentar debilidad desde el inicio, para luego deslumbrar a todos con su verdadera fuerza. Para llevar a cabo su plan, se dirigió a la guarida de Shadow Garden y pidió ayuda a Gamma. Ella, sin dudarlo, aceptó asistirlo y empleó diferentes productos fabricados por la organización para modificar su apariencia. Aplicó sobre su rostro un slime especial y con la ayuda de un dispositivo transformó sus facciones en la de un hombre débil y común. Además, el protagonista adoptó una postura encorvada, se vistió con ropa distintas y también su tono de voz, asegurándose de que nadie pudiera reconocerlo como Kagenou. Después de todo lo ocurrido, el protagonista se dirige hacia el lugar donde se realizan las inscripciones para participar en el gran torneo Bushin. Justo antes de poder registrarse, su paso es bloqueado por una imponente guerrera de presencia firme llamada Anne, quien le lanza una advertencia de que renuncie a la idea de competir en ese torneo, ya que a simple vista lo juzga como alguien débil e incapaz de soportar un enfrentamiento de ese nivel. El protagonista, lejos de sentirse ofendido, mantiene la compostura y le responde que no debería sacar conclusiones basándose solo en su apariencia, ya que las apariencias engañan y no siempre muestran lo que una persona es capaz de hacer. Anne, sin insistir demasiado, le aclara que simplemente quería prevenirlo antes de que se metiera en problemas mayores. Tras escucharla, Kagenou se retira con una sonrisa, pues ese malentendido le confirma que su disfraz estaba cumpliendo su cometido a la perfección, haciendo creer a todos que es mucho más débil de lo que en realidad es. Pero justo cuando se dispone a marcharse, otro caballero de porte orgulloso llamado King lo detiene. Este hombre respalda la opinión de Anne y le aconseja que siga sus advertencias, ya que él también lo considera frágil y sin posibilidades en una competencia de esa magnitud. El prota, sin dudarlo, replica que en realidad posee una fuerza superior a la de King. Esas palabras encienden la ira del caballero, quien, sintiéndose humillado, reacciona con violencia. De manera repentina, King descarga un golpe devastador contra el protagonista, enviándole a volar hasta un oscuro callejón cercano. Desde allí, el caballero le concede la oportunidad de retractarse y pedir disculpas por sus palabras. Sin embargo, Kagenou se
rehúsa hacerlo, negándose a disculparse. Kim, enfurecido, arremete de nuevo con una lluvia de golpes que el protagonista soporta sin contraatacar, aún sabiendo que podía derrotarlo con facilidad utilizando su poder. Al ver que su orgullo no se sacía, Kim amenaza con desenvainar su espada y acabar de una vez con su adversario, pero en ese instante Anne interviene con firmeza, deteniéndolo y pidiéndole que no vaya más lejos. Ante la seriedad de sus palabras, Kim decide retirarse, aunque aún molesto por la situación. Anne se acerca al protagonista preocupada por las heridas que había recibido y trata de asistirlo, pero Anne se percata de que el protagonista apenas tiene un rastro de sangre en la boca, sin mostrar heridas graves. Él incluso aumenta la tensión al decir que hacía mucho tiempo que alguien no lograba hacerlo sangrar, lo que despierta aún más el interés de ella. Mientras tanto, se revela que las grandes favoritas para el torneo son la princesa Iris y la princesa Rose. Esa misma noche, el protagonista deambula discretamente hasta encontrarse con Rose Oriana. Ella le cuenta sobre su nueva amistad con la princesa Alexia y con Natsume, además de confesarle que pronto deberán reunirse con su padre, quien planea presentarla a su prometido, el canciller Asahat. Durante la charla, Rose admite que a pesar de ser reconocida como la princesa del arte y la cultura, desafía las expectativas de todos al elegir el camino de la espada, algo poco común ya que los caballeros oscuros de Oriana no gozan de gran prestigio. Confiesa que esa pasión nació gracias a un chico que conoció en el pasado y que le impresionó profundamente. Finalmente, ella le pregunta al protagonista si confiaría en ella pase lo que pase, y él promete que lo hará. En la mañana, se abre oficialmente los primeros duelos del torneo. Entre la multitud, el amigo del prota se dedica a notar cada detalle en su cuaderno, registrando la manera en que se desarrollan los combates para luego usar esa información y calcular sus apuestas con mayor precisión. Mientras la mayoría de los novatos confían únicamente en sus instintos a la hora de apostar, él prefiere trazar estadísticas y aplicar probabilidades. Durante ese ambiente, aparece en escena la figura de un luchador legendario, alguien a quien él mismo había admirado desde hace tiempo, Goldie Gilded, conocido como el dragón dorado y victorioso. Este guerrero se presenta también como un experto en recopilar información y analizar cada pelea, asegurando que jamás se equivoca y que por ello siempre gana. Sin embargo, justo en ese instante le toca subir a combatir, por lo que se retira rápidamente para prepararse. Mientras tanto, Goldie asigna números a cada participante para clasificarlos según su potencial. Así observa un rival musculoso de aspecto endurecido por la experiencia, al que le da un nivel de 1364. En contraste, el adversario que tendrá enfrente resulta ser un individuo débil de apariencia, con un rostro inseguro, un cuerpo frágil y un aura sin fuerza alguna, al que le asigna un simple 33. Bajo su lógica, el resultado parece más que evidente. El hombre fuerte debería arrasar sin dificultad a su contrincante. El enfrentamiento apenas comienza y sin que nadie logre comprender lo sucedido, el imponente luchador ya yace en el suelo derrotado. Todo ocurre en un parpadeo, dejando al público confundido, sin explicación alguna. Sin embargo, entre todos los presentes, Rose logra captar lo que realmente ocurrió. Ella se da cuenta de que el protagonista ejecutó un golpe preciso y devastador que fulminó al guerrero en menos de un segundo. Un movimiento tan certero que pasó inadvertido para los demás. Cuando amanece el día siguiente, la rutina del protagonista se ve interrumpida por su amigo, quien lo despierta con insistencia, tocando la puerta y llamándolo con urgencia. Al abrir, este le comunica que en las noticias ha comenzado a hablar de Rose, generando preocupación. En otro lugar, Natsume y Alexia sostienen una conversación sobre lo ocurrido. Ambas coinciden en que la situación es grave, pues Rose se encuentra en un reino extranjero y corre el riesgo de ser juzgada conforme las leyes locales. Natsume explica que si llegan a capturarla, podrían acusarla de haber herido al padre del joven involucrado, lo que implicaría un castigo terrible. Sin embargo, al tratarse de un integrante de la realeza, la ejecución quedaría descartada, ya que no se la aplicarían porque eso podría generar mucho desmadre. Una vez que Alexia se retira, Beta toma la iniciativa y se comunica con un integrante de Shadow Garden. Le ordena que proporcione más información a la familia real sobre la situación de la princesa, y al mismo tiempo le pregunta acerca del paradero actual de Rose. La chica responde que consiguió escapar por las alcantarillas y ahora se oculta en unas ruinas subterráneas, un sitio ideal para mantenerse escondida por un tiempo. En medio de la gigantesca arena del Bushin, el protagonista se encontraba sentado en las gradas mientras observaba atentamente las noticias relacionadas con Rose. A medida que leía, no podía evitar cuestionarse qué era lo que realmente había ocurrido con ella. Sin embargo, en su interior también reconocía que este conflicto oculto podía convertirse en una oportunidad valiosa, ya que le permitía volver a actuar desde las sombras con la identidad que tanto lo definía. Con eso en mente,
obstante, decidió abandonar su lugar en las gradas y se dirigió hacia los pasillos. Pero justo en ese trayecto su avance fue interrumpido por una elfa llamada Beatrix. Ella lo detuvo de inmediato, explicándole que desprendía un aroma muy similar al de los elfos. Ante esta observación, él respondió con calma que había tenido contacto con esa raza debido a que tenía amigos pertenecientes a ella. Al escuchar esas palabras, Beatrix decidió confiar un poco más y le reveló que estaba en busca de alguien muy especial, una elfa que resultaba ser su sobrina. Aclaró además que aquella joven guardaba un gran parecido físico con ella misma. Fue entonces cuando la elfa decidió mostrarle directamente su rostro al protagonista. Al verla de frente, el protagonista no pudo evitar que en su mente apareciera la imagen de Alpha, pues se parecían muchísimo. Aún así, optó por mantener la cautela y respondió que no conocía a nadie con esas características. Beatrix, sin mostrarse del todo convencida, quiso medir su verdadera fuerza y lanzó un ataque contra el prota. Simuló un tropiezo como si el susto lo hubiera superado. Esa reacción lo hizo pasar inadvertido, pues Beatriz, al verlo tan torpe, detuvo su acción de inmediato y se disculpó con él. Después, le aseguró que con el tiempo lograría fortalecerse y que tarde o temprano alcanzaría un nivel mucho más alto. Dicho eso, la elfa decidió marcharse. En la arena llega el turno de enfrentarse a Gold, el llamado invicto, contra nuestro protagonista. Sin embargo, el apodo de este guerrero es bastante engañoso, ya que lo llaman así no por su fuerza, sino porque siempre rechaza luchar contra oponentes que puedan vencerlos. El combate inicia de manera explosiva con Gold lanzando un veloz espadazo que pretende acabar la pelea de inmediato, pero el protagonista demuestra una superioridad evidente. Con un simple movimiento del cuello, esquiva el ataque con total naturalidad y apenas su espada entra en contacto con la de su rival, la intensidad de su espíritu guerrero es tan abrumadora que Gold llega a sentir dolor y retrocede sin poder evitarlo. Esa humillación despierta la furia del llamado invicto, quien decide liberar todo su poder y lanzarse con un ataque a máxima intensidad. Sin embargo, el protagonista alza su espada de forma descuidada, provocando que Gold choque de lleno contra ella y caiga derrotado en un instante. Lo sorprendente es que el público apenas puede lograr ver lo que estaba ocurriendo y ni siquiera sabe cómo terminó la batalla. Mientras tanto, en otro escenario paralelo, la princesa Iris se encuentra en una reunión junto al canciller del reino de Oriana. Allí percibe algo inquietante. Nota claramente que el rey no actúa con voluntad propia, sino que parece estar bajo los efectos de algún tipo de sustancia o control. Aún así, al no contar con pruebas firmes, Iris se ve obligada a disimular y continuar aparentando normalidad. Al día siguiente, el protagonista regresa a la arena y esta vez le toca enfrentarse contra el guerrero del parche, aquel mismo hombre que en el pasado la había golpeado y humillado. Sin embargo, esta vez la situación se invierte por completo, ya que el protagonista lo derrota en apenas un segundo, dejando claro el abismo de poder que los separa. Tras esa victoria, al salir del campo de batalla, se cruza con Ana Rose, quien se le acerca directamente para advertirle. Ella le señala que aunque hasta ahora ha vencido con facilidad, no debe confiarse demasiado, pues los próximos combates no serán tan simples. Pero el prota le dice que todo este tiempo se había estado limitando a propósito, pues llevaba en sus brazos unas gruesas cadenas de entrenamiento que restringían de manera considerable sus movimientos. Al quitárselas, dejan claro que los juegos habían terminado y que a partir de ese momento luchará con todo su verdadero poder. Sin embargo, Ana Rose decide detenerlo para demostrarle que también es capaz de copiar e imitar alguna de sus técnicas, pero el prota la ignora por completo. En paralelo, Rose continúa yendo a través de los oscuros pasadizos de las alcantarillas, usando su espada para repeler a los caballeros del reino de Oriana que tratan de capturarla. A pesar de estar en una situación crítica, mantiene intacta su nobleza, evitando eliminarlos y limitándose únicamente a herirlos lo justo para inmovilizarlos. Aunque para su patria ya se ha visto como una traidora, su esencia honorable no cambia. Por otro lado, el prota reflexiona sobre las estrategias que debería adoptar en sus próximos combates dentro del torneo. Imagina que en caso de verse acorralado, él revelará de forma calculada que no estaba usando todo su poder desde el inicio, aumentando la presión sobre sus rivales. No obstante, lo que aún le genera dudas es la forma exacta en la que decidirá medir y calcular su fuerza al momento de mostrarla. En ese instante, Kagenou recibe la visita inesperada de un amigo cercano, quien toca su puerta con una propuesta tentadora. Le asegura que si acepta podrán hacerse ricos en poco tiempo. La oferta consiste en ir tras la princesa Rose, quien ahora ha sido catalogada oficialmente como la criminal más buscada de todo el reino de Oriana. Su captura se paga con una recompensa exorbitante, 1.000.000 de monedas para quien logre entregarla viva, o 500.000 en caso de que den su paradero. Nuestro protagonista, sin pensarlo demasiado, se coloca de su lado. Para él no representa ningún problema que ella busque la forma de huir, y mucho menos si se trata
de alguien que se ha rebelado contra el propio reino. Sin embargo, en ese instante, dirige la mirada hacia la ventana y alcanza a ver que su hermana se aproxima, lo que lo obligó a actuar rápido. Decidió marcharse en compañía de su amigo antes de que pueda ser descubierto. Mientras recorren las calles de la ciudad, un sonido particular llama su atención. Alguien estaba tocando el piano. Ese simple detalle despierta en su interior recuerdos muy claros de su vida anterior, cuando aprendió a dominar aquel instrumento. Al inicio no le encontraba ningún atractivo, lo veía como algo tedioso y sin importancia, pero con el tiempo, en cambio, comprendió que tocar el piano era una vía de escape, una excusa perfecta para mantenerse apartado de la gente y evitar que lo molestaran. Esa dedicación lo llevó a alcanzar una gran habilidad, al punto de imaginarse a sí mismo en su papel de eminencia de las sombras, interpretando una sonata en plena oscuridad de la noche, rodeado de misterio. La sorpresa lo invade cuando distingue que la pieza que suena no es cualquiera, sino una sonata de Beethoven, algo que en teoría no debería existir en ese mundo. La intriga lo impulsa a seguir el rastro de la melodía y entrar en el lugar de donde proviene. Allí descubre a Epsilon sentada frente al piano. Verla lo complace, pues confirma que no es el único capaz de disfrutar de ese arte. Ella le comenta con cierto orgullo que gracias a su talento ha llegado a ser reconocida en todos los reinos como una compositora destacada, alabada por sus canciones. Para él, sin embargo, aquello no es más que una copia, un simple plagio de lo que ya conocía. Decide no insistir en el tema y cambia de conversación hacia algo más importante. Pregunta si sabe algo del paradero de Rose. Epsilon le responde que esa clase de información la maneja Beta, aunque confiesa haber escuchado rumores sobre un escondite en los subterráneos de la ciudad. Con esa pista en mente, él le agradece sinceramente por lo que le había contado y se dispone a dirigirse hacia ese lugar en busca de respuestas. Bajo la superficie de la ciudad, Alexia avanzaba junto a Beta siguiendo un rastro de información que señalaba el posible paradero de Rose. Durante el trayecto, Alexia compartió sus sospechas, convencidas de que Per podría estar vinculado al culto, pues ambas habían revisado minuciosamente su historial personal y en él habían hallado varias irregularidades. Aún así, la propia Alexia reconocía que por más indicios que tuvieran, todavía carecían de pruebas sólidas que confirmaran sus suposiciones, por lo que decidieron enfocar todos sus esfuerzos en localizar a Rose, con la esperanza de que ella les proporcionara más respuestas. Al mismo tiempo, la escena se trasladaba hacia Rose, quien se encontraba debilitada y con varias heridas que le impidían avanzar. En ese estado, sus recuerdos comenzaron a fluir, transportándola a un momento del pasado en el que había tenido un encuentro con su padre. Sin embargo, en aquella ocasión descubrió con dolor que el hombre que tanto admiraba ya no era el mismo de antes. Fue entonces cuando comprendió que todo se debía a un plan cuidadosamente diseñado por Per para apartarlo de su camino y quedarse con el control. Llena de ira, Rose había intentado eliminarlo allí mismo, pero Per bloqueó con facilidad su ataque, humillándola frente a los presentes. En ese instante, los asistentes de la sala no dudaron en difundir que la princesa había perdido la cordura y como consecuencia dieron la orden de capturarla. Ese recuerdo amargo marcó el final del flashback. De regreso al presente, Rose vagaba sola por un angosto túnel subterráneo, donde su cuerpo estaba consumido por el dolor. Una maldición se había alojado en su pecho, debilitándola hasta el punto de hacerla caer al suelo. Mientras respiraba con dificultad, se preguntaba si lo más sensato sería entregarse, pues al hacerlo podría evitar que estallara una guerra. Sin embargo, en medio de esa duda, sus ojos se posaron en el papel arrugado de la hamburguesa que el protagonista le había dado tiempo atrás. Rose logra encontrarse frente a Shadow, quien, fiel a lo que le había prometido anteriormente, le recuerda que confía plenamente en ella. Con esa misma convicción, él ofrece la oportunidad de recibir un nuevo poder que le permita continuar en su lucha. Rose acepta aquella mano tendida, y en ese instante Shadow procede a eliminar al parásito maligno que lentamente la estaba consumiendo y transformándola en un monstruo. Una vez liberada, él explica que la verdadera fortaleza no se mide únicamente en la cantidad de poder que alguien posea, sino que reside en la esencia misma de cada persona. Gracias a esas palabras, ya la intervención directa de Shadow, Rose consigue recuperar la vitalidad perdida y con ello el ánimo necesario para seguir adelante. No tarda en reencontrarse con Natsume y con Alexia. Es entonces cuando Alexia, todavía con muchas dudas acumuladas, le exige a Rose una explicación clara de todo lo sucedido, con la intención de ayudarla en lo que sea necesario. Sin embargo, Rose es consciente de que el sendero que ha decidido recorrer estaba plagado de peligros mortales y por esa razón prefiere mantener a Alexia al margen. Pero Alexia no se resigna a ser apartada y decide que si Rose no piensa hablar por las buenas, entonces la obligará a hacerlo mediante
mediante la fuerza. Así, ambas terminan enfrentándose en un breve combate, aunque el resultado es evidente desde el principio. Alexia no logra superar a Rose y termina siendo derrotada. Aprovechando esa ventaja, Rose se retira sin dar más explicaciones, dejando a Natsume con la tarea de acompañar y cuidar de Alexia. Mientras tanto, en otro escenario, Sid regresa a su hogar, donde lo espera su hermana Claire, visiblemente molesta. Su enfado nace de que él había roto la promesa que le hizo de volver juntos a casa para pasar las vacaciones, una falta que ella no estaba dispuesta a dejar pasar. Claire decide entregarle un pase especial, un boleto VIP para presenciar la gran competencia que se avecina. Su intención es clara, espera con el corazón puesto en que Sid asista al evento, pero al mismo tiempo la amenaza con que si no lo hace, ella misma se encargará de darle una severa lección. Finalmente llega el esperado día del torneo, y Sid descubre que su lugar asignado no es un asiento común entre la multitud. En realidad, el boleto lo coloca en una posición privilegiada, justo al lado de la princesa Iris. Le habla con orgullo de su hermana y luego se disculpa directamente con el protagonista por lo ocurrido en el interrogatorio con Zenon. Él responde que no fue nada, aunque internamente se recrimina porque está en ese lugar, contradice el rol discreto que intenta mantener. Durante la charla mencionan a los posibles candidatos para ganar el festival. Iris asegura que su rival más fuerte es Rose, reconocida desde hace tiempo como una luchadora excepcional. Sin embargo, el protagonista interrumpe y pregunta por un joven promedio, dejando a los demás confundidos. Una chica comenta que lo había visto pelear, aunque opina que solamente es rápido y no tendría ninguna posibilidad contra la princesa. Iris añade que también hay una maestra espada elfa en la capital, una de las ganadoras originales del festival, cuya participación siempre genera expectación. En ese momento, el prota se retira y nota que alguien lo sigue, y poco después escucha la voz de Beatrix llamándolo. Él finge sorpresa y ella le pregunta si había visto elfos últimamente. Kageno lo niega varias veces. Más tarde, cuando el protagonista se prepara para su combate contra Anne, Rose, Iris conversa con Perv sobre el desenlace que podría tener esa pelea. Perv se sorprende al ver a Anne y le pregunta a Iris qué piensa de Jimena. Ella responde que nunca la había visto pelear, pero nota en sus ojos una confianza muy grande, lo que le hace sospechar que oculta su verdadera fuerza. Intrigado, Perv decide comprobarlo por sí mismo. Mientras tanto, Anne analiza al protagonista y concluye que la mejor estrategia es impedir que se mueva. Con esa idea, se lanza a atacarlo con toda su velocidad, pero él detiene su ofensiva con facilidad y luego esquiva cada intento sin dificultad. En un descuido, el prota la manda a volar con su fuerza y aprovecha para lanzar un potente contraataque. Al ver esto, Anne entiende que estaba al frente a alguien muy fuerte y recurre a su último recurso, un contraataque con la espada. Sin embargo, el protagonista esquiva con facilidad y conecta el golpe final que asegura su victoria. Tras derrotarla, decide retirarse tranquilamente de la arena. Iris queda impactada por la victoria del protagonista y no entiende cómo alguien así pudo pasar desapercibido en las academias de lucha. Aún así, se convence de que podrá vencerlo. Ya fuera del combate, Anne se acerca al protagonista y le pide disculpas, reconociendo que su orgullo se había elevado demasiado tras tanto entrenamiento. Él responde que no debe desanimarse, pues fue la primer rival que lo obligó a quitarse los grilletes en una batalla. De regreso a casa, el protagonista reflexiona satisfecho por lo logrado y piensa en cómo destacar más en el torneo. Sin embargo, al llegar se encuentra con su hermana, quien lo esperaba para reprocharle no haber presenciado su combate. Al día siguiente, el prota regresa a los asientos VIP y conversa con Iris sobre el café que Gamma empezó a producir. La charla se interrumpe con la llegada de Beatrix, a quien confunden con una vagabunda, pero Iris la presenta como su invitada y los guardias la dejan pasar. Varios VIP se acercan a Beatrix revelando lo famosa que es, y por otro lado, Perv manipula nuevamente al rey Doriana con su dosis y lo lleva a la zona VIP, donde nota al prota, aunque decide ignorarlo. Más tarde, Iris entra en la arena y se enfrenta al prota disfrazado de Jimena. Al comenzar el duelo, ella tiene una visión en la que es decapitada, dándose cuenta de que el prota le mostró esa escena con un solo gesto, dejándola totalmente alterada. Iris intenta atacar de nuevo, pero descubre que las heridas en su pierna eran solamente ilusiones. La multitud empieza a murmurar que tiene miedo, lo que la hace liberar un estallido de luz y rayos rojos antes de lanzarse con su espada. Sin embargo, su rival ya la había engañado desde el inicio. El prota desvía fácilmente el golpe con su mano, la derriba y la toma del cuello, demostrando su victoria con un solo movimiento. En la zona VIP todos quedan impactados al ver a la princesa derrotada tan rápida, e incluso la diosa de la guerra se emociona
reacciona queriendo retarlo. La tensión se corta cuando Rose interrumpe arrodillándose ante su padre para pedirle perdón por sus errores. Contra todo pronóstico, el rey le responde que ya la ha perdonado, lo cual sorprende a Perv y conmueve profundamente a Rose. Rose atraviesa el pecho de su padre, quien en sus últimos segundos le confiesa que la ama. De inmediato, el prota aparece y revela su identidad como Shadow, dejando a todos atónitos. Luego, Shadow amenaza con eliminar a Perv, pero Beatrix interviene para protegerlo, desatando una intensa batalla en la ciudad. Shadow disfruta enfrentarse a alguien tan fuerte, aunque rápidamente demuestra ser mucho más veloz y superior. La pelea se intensifica cuando Iris llega con una espada de fuego para unirse contra él, obligándole a combatir junto a Beatrix. Mientras tanto, Rose, confundida y sola en un callejón, es interceptada por Alpha, quien le ofrece unirse a los Shadow Garden. Rose duda, pero al escuchar que esa podría ser la manera de salvar a su reino, acepta la propuesta. Shadow sigue luchando contra Beatrix e Iris, llevando la pelea por toda la ciudad hasta llegar a la cima de una torre. Allí, Iris asegura que lo tienen rodeado, pero él se burla y les demuestra lo contrario, expandiendo su poder destructor del cielo, con la que amenaza destruir la ciudad. Sorprendidas por su poder, ambas quedan impactadas, pero Shadow desaparece, dejando claro que solo quería mostrarles una fracción de su verdadera fuerza. Iris, frustrada por su impotencia, rompe en llanto. Por otro lado, vemos a Kageno con sus amigos. Mientras tanto, Rose llega junto a Alpha a la antigua capital Alexandria, la base de Shadow Garden. Allí es puesta bajo el cuidado de Lambda, quien la entrena y le asigna el número 666, exigiéndole abandonar su pasado para volverse más fuerte. En paralelo, el prota, como Shadow, toca el piano tranquilamente mientras reflexiona sobre los nuevos planes que tiene en las sombras. Tras el ataque del rey Oriana, la ciudad quedó sumida en caos, llena de crímenes y monstruos. En medio de ese escenario aparece la Luna Roja, marcando el inicio de nuevos eventos que llaman la atención de Shadow. Mientras tanto, Goldie y Quinton llegan a la torre de la Reina Roja, una vampira legendaria, pero son derrotados por un vampiro antes de siquiera entrar. Al día siguiente, el prota viaja con Claire por la ciudad sin ley, donde ella intenta convencerlo de unirse a la Orden de Caballeros. Durante su recorrido, descubre que Goldie y Quinton han sido esclavizados tras su derrota, y luego vemos como el prota termina perdido entre las calles, donde se topa con un extraño, el cual estaba convertido en un ghoul, parecido a los poseídos. Con la Luna Roja, los vampiros comienzan a convertir a la gente en ghouls, desatando caos en la ciudad. Mari, una ex cazadora de vampiros, aparece para salvar al prota. El prota, al ver todo lo interesante que rodea esta ciudad, decide que llegó la hora de volver a divertirse, y termina aliándose con esta chica que estaba en la prisión, mencionando que va a necesitar de su ayuda. Por su parte, Claire acompaña a la cazadora en la búsqueda de su hermano. Por su lado, los ghouls arrasan con todo. Los gobernantes corruptos pelean entre sí y Shadow aprovecha la situación para sumarse como la eminencia en las sombras. En medio de esto, el guardián de la Reina Roja, un ex criminal convertido en su sirviente, se cruza con Juggernaut y Yukime, dos jefes de la ciudad. La pelea es interrumpida por Shadow, que permite que Juggernaut entre a la torre, y creyendo que Shadow era bastante débil, el guardián intenta atacarlo por la espalda, pero termina despedazado al instante. Claire y Mari entran a la torre, donde se topan con Beta, la cual investiga a los poseídos y necesita la sangre de un vampiro progenitor. Aunque debería eliminarlas, respeta que Claire es hermana de su líder, y en ese momento se nos explica que los vampiros y poseídos comparten origen, y que la clave estaba en estudiar a la reina de sangre, o sea, una vampira progenitora. En ese momento, las tres hacen un trato para no molestarse entre sí, ya que encima tenían a su hermano. Esto lo escucha Rose, ahora como miembro 666. Escucha la charla y se preocupa por él, sin saber que es Shadow. Mientras Claire sospecha que Mari oculta algo, ya que parece más cercana a los vampiros de lo que admite. Más adelante, ambas se encuentran con Juggernaut, que ya derrotó a los vampiros más poderosos de la torre. Aunque intentaron no meterse, este sintió su presencia y le pegó un puño a la joven. Sin embargo, Claire hiere al grandulón y este se retira, así que ella quiere aprovechar para sanarla, pero Mari revela su naturaleza vampírica al beber la sangre de Claire para curarse. Aún así, Juggernaut domina la pelea y Claire estuvo a punto de morir, y digo a punto porque apareció en el último instante el protagonista, donde obviamente luego de un pequeño rato le termina dando una paliza. Después de todo lo ocurrido, Mari por fin decide abrirse y contar la verdad sobre la torre y la Reina Roja. Hace mucho tiempo, la soberana de los vampiros buscaba una vida en paz con los humanos. Para lograrlo, alentó a los suyos a dejar de depender de la sangre y acostumbrarse poco a poco a una existencia
resistencia diferente. Gracias a ese esfuerzo, algunos pudieron incluso caminar bajo el sol. Y aunque las diferencias entre razas seguían presentes, Elizabeth llegó a levantar un refugio donde los vampiros pudieran vivir. Sin embargo, ella misma nunca consiguió exponerse a la luz del día. Y para colmo, cada vez que aparecía la luna roja, su sed de sangre se volvía incontrolable. En ese momento apareció Crimson, quien le había ofrecido una sola gota de sangre. Y con eso bastó para provocar una masacre en todo su territorio. De aquel desastre, la única sobreviviente fue Mary, que recibió de su reina un último ruego: esparcir sus cenizas en el mar para impedir que pudiera regenerarse. Aún así, ese deseo fue frustrado, ya que Crimson intervino y ahora planea usar el cuerpo de Elizabeth para cumplir sus oscuros objetivos. Mientras tanto, Shadow no pierde el tiempo y aprovecha para llevarse lo máximo de oro posible, ideando su próxima puesta en escena. Finalmente vemos que Crimson intenta devolverle la vida a su reina, pero Shadow lo interrumpe justo a tiempo con un ataque demoledor. El resultado no lo deja conforme. Esperaba un jefe digno de un enfrentamiento épico, pero Crimson resultó decepcionantemente débil, por lo que decide retirarse. Sin que nadie lo notara, deja a Claire y a Mary en la zona donde reposan los restos de la Reina Roja. Fue allí donde, de manera silenciosa, una planta empezó a brotar, la cual atacó de la nada a Claire. En ese instante, Elizabeth intentó absorber la sangre de Claire, pero justo ahí apareció Shadow Garden y lograron liberarla. Aunque seguía con vida, su estado era crítico, y ella misma entiende que si Shadow no se encuentra presente es porque debe estar enfrentando un asunto de mayor importancia, por lo que la responsabilidad de detener a Elizabeth recae en ellas. Todas lanzan sus ataques, pero no consiguen hacerle ni el mínimo daño. Cuando libera parte de su poder, Beta se sorprende al sentir una fuerza que podría estar al nivel de Alpha. Ahí aparece Juggernaut, que logra conectar un golpe limpio, pero es totalmente inútil. Elizabeth contraataca con una ofensiva múltiple capaz de dejar a varias gravemente heridas. Beta no logra comprender cómo gasta cantidades enormes de magia sin mostrar agotamiento. Al contrario, se alimenta de la sangre de sus rivales y recupera fuerzas. En medio de la batalla, Beta le ordena a Rose escapar junto a Claire, ya que su prioridad es salvarla. Sin embargo, descubre que Elizabeth también tiene la habilidad de manipular la sangre demoníaca, lo que provoca que las integrantes de Shadow Garden terminen poseídas una por una, ya que las chicas fueron posesiones que el prota liberó, como si estuvieran invirtiendo el mismo procedimiento que en su momento utilizó Shadow con ellas. Este efecto también alcanza a Claire, ya que ella mostraba señales de estar contaminada. Dentro de su mente se sumerge en una ilusión donde aparece Aurora, quien le revela que los síntomas de la posesión en realidad desaparecieron hace mucho. Explica que alguien ya la había liberado y ella sabe que es Shadow, pero Claire aún no logra darse cuenta. Ahora atraviesa un proceso de adaptación complicado, ya que en su interior coexiste la sangre de los poseídos y la de los vampiros progenitores, lo que le da la capacidad de manejar la posesión, y de inmediato toma prestado su cuerpo para darle sus madrazos a la vampira chiflada. Como los vampiros descienden de diablos, que en realidad es la misma Aurora, el control sobre la sangre le resulta casi natural. Incluso intenta reproducir la técnica más temida de Shadow, el Atomic, aunque su cuerpo no estaba preparado para soportar semejante desborde de magia. De todas formas, ese esfuerzo no era lo importante, ya que lo único que buscaba era ganar algo de tiempo hasta que llegara el único guerrero capaz de cambiarlo todo. En ese momento aparece Shadow, dispuesto a proteger a todas las demás, aunque en el proceso pone en riesgo todo su tesoro que consideraba casi sagrado, las monedas de oro que había estado juntando mientras estas se estaban muriendo. La batalla contra la reina comienza con una intensidad que deja a todos boquiabiertos, así como a los líderes de la ciudad que presencian el enfrentamiento, hasta que Shadow logra arrinconar a Elizabeth para desatar una nueva técnica con la que consigue purificar a todos los que habían sido corrompidos por los vampiros de la ciudad. Al día siguiente, el protagonista comenzó a prepararse para abandonar la ciudad, aunque en su interior no dejaba de observar con cierta melancolía cómo Mary se despedía con ternura de su hermana. Durante eso, su mente divagó hacia los llamados necrófagos, en los vampiros, en los poseídos, tantos nombres distintos, pero en esencia todos eran el resultado de una misma maldición, una sobrecarga de magia descontrolada. No era imposible de curar, o al menos no para alguien con el conocimiento adecuado. Sin embargo, había casos mucho más difíciles de tratar y tristemente el de su hermana era uno de ellos. Recordó la runa grabada en su brazo, un sello que no solamente marcaba, sino que también la condenaba a un sufrimiento constante. Poco después, Claire decidió acercarse al protagonista y confesarle que en su brazo izquierdo habitaba un poder extraño, particular que la preocupaba profundamente y que debía encontrar el origen de aquella energía antes de que se volviera incontrolable. El prota le prometió que no importaba cuál difícil fuera el camino, él la apoyaría
confiaría en lo que fuera que sea. Aquellas palabras y aquel gesto hicieron brillar los ojos de Claire, que se sintió alegre. Al cabo de un rato, Claire le preguntó si sabía algo acerca de la misteriosa figura de Shadow. El protagonista respondió únicamente que lo único que sabía era que aquel hombre había sido el responsable de incendiar su antigua escuela. Sin embargo, en lo más profundo de sus pensamientos, él sabía que había obtenido parte de lo que buscaba. A pesar de los contratiempos, de los peligros y de los obstáculos que se interpusieron en su camino, había conseguido ciertos logros, aunque menores a los esperados. Después de todo, Elizabeth había arruinado buena parte de sus monedas, y la recuperación de aquellas riquezas no había sido ni de cerca lo que él deseaba, pero pensó que si en algún momento necesitaba más monedas, siempre podría volver a aquella ciudad sin ley y aprovechar el caos para saquear un poco más. Por otro lado, en la capital, un grupo de bandidos había interceptado a varias jóvenes relacionadas con Mitsugoshi. Intentando detenerlas en un callejón oscuro, estos rufianes en realidad actuaban bajo las órdenes de un hombre llamado Garter, un sujeto político de gran renombre con una reputación intachable, por lo menos de cara al público, pero en el trasfondo era un hombre peligroso, resentido con Mitsugoshi por las enormes ganancias que tiene. Sin embargo, los matones no tenían idea en qué terreno estaban pisando. Fue entonces cuando Alpha y varias sombras aparecieron, envolviendo a los bandidos en un ataque coordinado. En cuestión de instantes, los rufianes fueron neutralizados y eliminados. Alpha declaró que aquellos sucesos no eran más que el presagio de lo que estaba por venir, una guerra inevitable. Mientras tanto, Kagenou cumplía a la perfección su papel de personaje secundario. Caminaba por la ciudad acompañado por sus amigos, dispuesto a hacer algo tan mundano como comprar ropa de moda. Se probaban prendas que en su mayoría resultaban ser imitaciones baratas vendidas como originales. Sus amigos, indignados al darse cuenta de la estafa, se enfurecieron. Por su parte, el prota tenía toda su ropa seleccionada por Alpha y las demás chicas, lo que significaba que lejos de ser falsificaciones, seguramente cada pieza costaba una fortuna. En el fondo, no podía evitar pensar que los conocimientos de su vida pasada estaban siendo sobreexplotados, ya que a pesar de aquella supuesta moda, al final las personas seguían vistiéndose de manera normal. Una vez más, se limitó a mantener el papel de personaje secundario. Y finalmente, tras despedirse de sus amigos, el protagonista se dispuso a continuar su propio camino. En su habitación, el prota se miraba al espejo mientras ajustaba cada detalle de su atuendo. No estaba probándose ropa común, sino la de una nueva identidad. Ya no era Shadow, no en ese momento. Desde ese instante, su nombre sería John Smith. Al poco tiempo, en un vagón discreto, se reunió con Yuki. Ella le expuso la situación actual. La asociación de comerciantes había comenzado a acercar a Mitsugoshi, debilitándolo poco a poco. Según los cálculos de Yuki, Mitsugoshi podría caer mucho antes de lo que habían previsto, aunque eso no alteraba el plan principal. Para ellos, la estrategia seguía siendo la misma. Mientras los grandes poderes se disputaban el control, ellos aprovecharían para tomarlo todo desde las sombras. Antes de marcharse, Yuki le advirtió sobre un enemigo llamado Gi-tan. Lo conocían demasiado bien y precisamente por ello aseguró que sería ella quien se cargaría de él. Por otro lado, el protagonista retomó su vida junto a sus amigos. Durante esa salida para comprar, algo llamó poderosamente su atención. La capital de Midgar había comenzado a aceptar billetes emitidos por la Asociación de Comerciantes y de Mitsugoshi, quienes habían impulsado todo ese nuevo método de sistema financiero. De inmediato, Sid notó que aquello significaba que ellas habían traído al mundo el concepto financiero de su antiguo mundo. Recordó que años atrás les había contado a las chicas sobre un documental de su mundo anterior que explicaba el funcionamiento del sistema bancario, y ahora una vez más se daba cuenta de que le habían arrebatado la idea aplicándola con una precisión que ni él mismo hubiese esperado. Al observar con detenimiento los dos billetes en sus manos, el protagonista se percata de una diferencia muy clara. Los creados por las chicas muestran un acabado más fino, con trazos detallados y un diseño mucho más vistoso, mientras que el otro resultaba tosco y sencillo. Esa comparación despierta en su memoria una idea curiosa. Recuerda que en su vida pasada, cuando apenas era un niño, había intentado copiar un billete utilizando una fotocopiadora para conseguir dinero extra. Sin embargo, aquel intento infantil no pasó desapercibido. El dueño de la tienda lo descubrió de inmediato y lo retó. Más tarde, al caer la noche, decidió reunirse con Yukime para compartirle una reflexión más seria. Le explicaba que en el sistema económico actual no todo depende del oro físico, pues existen instituciones llamadas bancos que reciben las monedas de la gente y a cambio entregan papel moneda. Este formato es mucho más ligero y cómodo de trasladar, además de permitir que las personas
personas puedan endeudarse o solicitar créditos pagando intereses. Yukimi entiende el punto de inmediato, ya que conoce bien cómo funciona la capital. La prosperidad de aquella ciudad se debe en gran parte a Mitsugoshi, quien ha financiado a empresarios que ni siquiera poseían capital propio, y gracias a esos préstamos ahora manejan riquezas reales. Con el tiempo, esa corporación fundó su propio banco y comenzó a producir su propio papel dinero, lo que abrió la posibilidad de falsificaciones al ser mucho más sencillo de replicar que las monedas metálicas. El plan de prota resultaba ambicioso y es generar una gran cantidad de dinero utilizando billetes falsificados. Sin embargo, surge de inmediato un inconveniente evidente. Si intentaran engañar a una institución financiera de gran tamaño, las irregularidades serían rastreadas con facilidad, lo que pondría en peligro toda la operación. Aún así, la estrategia no carece de ingenio. Si lograran introducir rápidamente esos billetes en las ciudades, la población entraría en pánico al percatarse de la falsificación, lo que provocaría una pérdida masiva de confianza en el papel moneda. Su valor se desplomaría, impidiendo que las personas pudieran canjearlo de manera normal. No obstante, antes de que esa reacción colectiva ocurra, el verdadero objetivo sería adelantarse y convertir esas falsificaciones en auténticas monedas de oro, asegurando un monopolio de las ganancias antes de que la economía colapse. Shadow considera que la idea es prácticamente impecable, sobre todo porque Yukime ya había organizado y preparado cada detalle para facilitarle la tarea. Mientras tanto, el protagonista reflexiona, imaginando escenarios donde podría incluso traicionar al Garden si eso garantizaba salvar a Yukime, actuando como un espía silencioso. En medio de eso aparece Delta, quien de inmediato se une a él con gran entusiasmo. La joven se emociona al escuchar que Shadow planea salir de cacería y con energía insiste en acompañarlo, preguntándole con insistencia por los detalles. Sin embargo, él le recuerda con calma que Alpha lo había estado buscando, sugiriendo que debía atender esa cita primero. Al mismo tiempo, en otra parte de la ciudad, un hombre enigmático enfrenta a un político por su reciente fracaso. Ante la situación, se ofrece a enviar a los tréboles, o sea, un grupo élite, para ocuparse del asunto. De vuelta con Shadow, esta avanza junto a Delta y sin mayores rodeos, ambos terminan enfrentándose a una banda de criminales. Por otro lado, el prota se dedica a saquear el dinero de los criminales. Sin embargo, uno de los otros criminales heridos se levanta y afirma ser nada más y nada menos que el hermano de Delta, alguien que hasta ese momento había estado trabajando para Gitan. Claro que la revelación queda en nada, porque Delta sin piedad alguna lo elimina de inmediato. Poco después, Garter informa que uno de sus integrantes de los tréboles fue eliminado. Justo en ese instante, un hombre se pone de pie revelando su identidad. No es otro que Gitan, quien se presenta como miembro del culto y que ha recibido la orden de arrasar por completo la organización Mitsugoshi. Esa misma noche, en una habitación privada, Alpha conversa con Gamma. Ambas comentan los últimos resultados de la estrategia de defensa, confirmando que asignar escoltas para proteger la mercancía había sido un éxito rotundo. Sin embargo, su plática se ve interrumpida por la llegada de Nu, quien irrumpe con el reporte de que un intruso ha logrado infiltrarse en la base. Ante la sorpresa, Gamma es la primera en ofrecerse para repeler la amenaza. El gesto resulta inesperado, ya que todos saben que aunque Gamma es brillante en muchos aspectos, no destaca precisamente por sus habilidades para luchar. En paralelo, en uno de los pasillos oscuros de la sede, tres figuras se desplazan con pasos sigilosos, y estos son los tréboles. Su avance es sigiloso, pero pronto detectan la presencia de alguien que se interpone en su camino. Frente a ellos aparece la mismísima presidenta de Mitsugoshi y dos de sus trabajadores que se lanzan contra ellos. Gamma termina recibiendo varios golpes en la cabeza durante el enfrentamiento, y aunque su velocidad era comparable a la de un espadachín legendario, sus ataques resultan inútiles, fallando una y otra vez al intentar alcanzar a los líderes de los tréboles. Frustrada, decide liberar todo su poder sin medida, desatando un ataque tan devastador que destruye cuanto encuentra a su paso. En medio de eso, pierde el equilibrio y derriba parte del muro de la base. El enemigo comprende que no tiene posibilidades de vencerla en un enfrentamiento directo, y por eso intentan huir, consciente de que aunque Gamma sea algo inútil para pelear, el poder bruto que emana está muy por encima del suyo. Para no quedar completamente en ridículo frente a las demás sombras, Gamma asegura que aquel adversario seguramente es uno de los mejores esgrimistas del mundo, justificando así su incapacidad para acertar un solo golpe. El enemigo logra escapar, pero en un último y torpe movimiento, Gamma vuelve a tropezar, lanzando accidentalmente su espada de aire, y justamente la hoja termina atravesando al tipo enemigo, eliminándolo. La noticia de este fracaso llega rápidamente a los oídos de Gitan, quien no oculta su preocupación. El culto
culto está perdiendo recursos valiosos y seguidores leales, algo que lo debilita con rapidez. Aún así, Gitan se convence de que la llamada Gran Alianza no es más que un peón dentro de sus planes, uno que aún piensa aprovechar por un tiempo antes de descartarlo. Mientras tanto, nuestro protagonista continúa con su rutina de entrenamiento junto a su ex compañera, la princesa Alexia. Como siempre, mantiene su fachada de ser un tipo débil, ocultando su verdadero poder, siendo todo un personaje secundario. Tras finalizar el entrenamiento, los dos se sientan a compartir una comida. En medio de la charla, el prota comenta que Alexia ha mejorado de manera notable desde la última vez que la vio, señalando que sus movimientos son mejores. La princesa, luego de un rato, se marcha, y por otro lado, siendo John Smith, se encuentra con Natsu, una de las sirvientas de Yukime. Ella le informa que todos los preparativos han concluido y que la operación estaba lista para comenzar. El objetivo es la fábrica, ubicada en lo que solía ser la base del culto, la misma que el prota había tomado anteriormente, cuando su hermana fue capturada por un miembro de esa organización. Poco después, Yukime le muestra a John los billetes falsificados. La calidad era tan impresionante que al primer vistazo él no logra distinguirlos del dinero auténtico. Esta recurre a su magia. Examinando minuciosamente ambos billetes, le afirma que uno de ellos presenta una impresión deficiente, una tinta de menor calidad y un grosor inferior. Lo irónico es que sin saberlo, John había señalado precisamente el billete verdadero como si fuera el falso. Ante la duda, Yukime le pregunta si deberían rehacer toda la producción para evitar errores. Sin embargo, John le responde con calma que no será necesario, que lo importante ahora es iniciar cuanto antes la distribución de los billetes y adelantarse antes de que él parta. Yukime le aclara que si llega a reencontrarse con un hombre llamado Gitan, deberían dejarlo con vida. Sorprendido, John le pregunta la razón de eso, y Yukime le confiesa que ese hombre fue quien irrumpió en su aldea en el pasado, desvivió a su madre y le arrebató todo lo que tenía. Por eso mismo, ella planea dejarlo sin nada. El protagonista le comenta que no tiene intención de entrometerse, aunque le advierte con seriedad que debe mantenerse alerta para no desviarse hacia una ruta equivocada, ya que una mala decisión podría acarrearle consecuencias graves. Pasados algunos días, Gamma le transmite a Alpha un informe sobre la aparición de billetes falsificados que circulan en el banco de la asociación. Al parecer, varias muchachas ya habían notado ciertas irregularidades en esos billetes y no supieron cómo reaccionar, aunque la mayoría de las personas aún no se habían dado cuenta del engaño. Sin embargo, se sospechaba que había más copias en movimiento. Alpha, al escuchar aquello, espera que la misma asociación sea capaz de identificar el problema, porque en el instante en que la gente descubra la falsificación, estallará una crisis económica. Por otro lado, en otro lugar, Garter se comunica con Gitan sobre las noticias de la circulación de estos billetes falsos. Cuando los examinan, ni siquiera ellos logran distinguir cuál era del todo auténtico y cuál estaba adulterado, por lo que Gitan ordena rastrear el origen de aquel dinero. Una vez que su subordinado se retira, Gitan queda sorprendido, incapaz de comprender con claridad lo que estaba ocurriendo. Él comprendía que la simple inclusión de un billete falso en la circulación sería suficiente para desatar una ola de desconfianza que fácilmente derivaría en un caos. De hecho, ese era un plan que ya había considerado llevar a cabo usando sus propias falsificaciones, aunque alguien desconocido se le había adelantado. Ante la amenaza, Shadow Garden organizó un operativo para interceptar el tren cargado de billetes falsos, pero su misión se vería frustrada por la aparición de John Smith. Con el uso de hilos mágicos, John los neutralizó con una facilidad aplastante. Rose se alteró en plena confrontación, aunque fue detenida por sus compañeras, quienes la aconsejaron mantener la calma y limitarse a informar lo sucedido, pues de volver a enfrentarse a él sin preparación, correrían con la misma suerte. El grupo entonces acudió a Alpha para reportar la situación. Sin embargo, Rose sostuvo con firmeza que John Smith era más poderoso que incluso las 7 sombras principales, lo que generó tensiones. A pesar de las diferencias, Alpha conversó después con Gamma en privado, revelándole que lo único que deseaba era que la misión llegara a su fin para que finalmente todos pudieran descansar y disfrutar de un respiro. Como siguiente paso, Alpha tomó la decisión de enviar a Delta para enfrentar a John Smith. Delta se lanzó a la persecución del tren con la clara intención de enfrentarlo de frente, aunque la joven destrozó sin piedad los vagones con su arrolladora fuerza. La agilidad y superioridad de John fueron más que evidentes, imponiéndose sin que ella pudiera doblegarlo. Cuando Delta estaba cerca de John, se dejó llevar por su instinto animal y lo olfateó. En ese instante lo reconoció sin dudar, ya que era su señor. La emoción fue tan intensa que sin pensarlo se abalanzó sobre él llena de alegría por haberlo encontrado nuevamente. El prota, consciente de que su identidad había quedado al descubierto, la sostuvo y le explicó que no podía revelar nada a Alpha sobre quién era en realidad ni sobre lo que estaba
estaban haciendo. Delta, confundida, se mostró sorprendida. Para ella, cuestionar una orden de Alpha era impensable, pues jamás había desobedecido a la líder. Sin embargo, su señor le explicó que se encontraba cumpliendo una misión encubierta de máxima importancia, cuyo objetivo era salvar al mundo. Si ella revelaba su secreto, toda la operación se vendría abajo y la salvación sería imposible. Ahora le encomendaba una tarea incluso más trascendental que la misión de Alpha. Él le prometió que si lograba completarla con éxito, recibiría una recompensa muy especial, y es que él haría lo que ella pidiera. Con esa motivación, Delta escuchó con atención. El protagonista le indicó que en la ciudad sin ley se alzaba una torre negra, controlada por un hombre conocido como Juggernaut. Su misión consistía en viajar hasta allí y darle caza. Sin pensarlo dos veces, Delta aceptó, convencida de que cumplir con ese encargo haría feliz a su señor. Con el paso de los días, Alpha recibiría la información que todo indicaba que Delta había fracasado en la misión que le habían confiado, y lo peor de todo es que habían perdido la vida en el proceso. Las únicas huellas que quedaban en el lugar eran los restos de la destrucción, sin rastros de su compañera. La noticia la golpeó con fuerza, llenándola de rabia. Su primer impulso fue ir ella misma a encargarse de la situación y vengar a Delta. Sin embargo, las circunstancias no le daban respiro. La crisis económica avanzaba de manera alarmante y las sombras todavía no habían podido frenar la circulación masiva de billetes falsos que desestabilizaban el mercado. Aún así, Alpha tenía algo muy claro, y es que haría pagar a John Smith. Estaba convencida de que aquel hombre no era solamente el responsable de la caída de Delta, sino también de la ola de problemas que asfixiaban a la región. Mientras tanto, en otro lugar, Gitan también sería informado sobre el inminente colapso que se avecinaba. El culto no estaba preparado para resistir una crisis de esa magnitud. Lo comentaba su frustración. La ira lo consumió al escuchar la noticia, descargando toda su furia contra el mensajero. Gitan no necesitaba explicaciones ni excusas, solamente quería encontrar a toda costa el origen de los billetes falsificados, sin importar los medios. En la capital, la princesa Iris se reuniría con su hermana Alexia. Esta última dedicaba cada esfuerzo a perfeccionar su técnica de combate, buscando dirigir su espada con precisión y propósito, sin dejarse llevar por la improvisación. En otro rincón, dentro de la habitación del protagonista, Beta se presentó para informarle de todo lo que estaba pasando. Mientras le hablaba con detalle, Shadow aparentaba estar concentrado tomando notas en una libreta, aunque en realidad no hacía más que llenar las páginas con dibujos. Beta continuó con su informe. La inflación estaba alcanzando niveles preocupantes, la economía estaba a punto de desmoronarse, y como si fuera poco, le transmitió la confirmación de que Delta había caído a manos de John Smith.